Bueno, ahí estamos grabando. Se va a seguir sumando gente, seguramente. Perfecto, vamos a ver si se ve la pantalla completa. Ahí está, parece, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy en el encuentro 5 del seminario, clase 5. Estamos promediando esta propuesta, sobre todo sabiendo que el último encuentro es un encuentro para compartir experiencias más que nada, no es tanto una clase en sí. Así que bueno, siempre hacemos un pequeño repaso, tenemos esta clase 5 vinculado a temas de geomorfología, un poquito de ecología. La clase que sigue vamos a ver cuestiones de salud, que son como muy directamente aplicables, todo lo que tiene que ver con aclimatación, algunas cuestiones de salud, con alguna charla ahí complementaria cuando terminamos, que vamos a estar compartiendo los flyers. Nos van a estar acompañando dos médicos, y ya luego de eso pasamos a dos encuentros abocados a temas de arqueología y patrimonio, que están muy, muy interesantes, muy buenos. Luego tenemos un encuentro sobre eh, temática más vinculada a lo que son formas de investigación y muestreo en este tipo de contextos, y ahí vamos cerrando luego con esta clase, este encuentro, ¿no? Para compartir experiencias más de cierre que tenemos previsto para el encuentro 10, si todo va bien, con el Vasco Archives, para compartir ahí algunas experiencias. Bueno, vamos con la clase 5, tenemos parte 1, parte 2. La parte 1 es más extensa, es más directamente aplicable. La parte 2, como les comentaba un poquito antes de empezar a grabar, es como para terminar de completar como algunos elementos que tienen que ver con, bueno, con la ecología, con la fitogeografía, sobre todo de las zonas donde andamos. Pero bueno, el corazón está puesta en esta primera parte, ¿no? Tal cual hicimos en la clase, que hicimos una distinción entre climatología y meteorología, hacemos una breve distinción sobre lo que sería la geología y la geomorfología. Este año contamos con la ventaja que cuando termine esta clase vamos a tener una charla específica de una hora o quizá un poquito más de Marcelo Vázquez Herrera, que es concretamente sobre geología y sobre geomorfo, así que algunas cuestiones me relajo un poco más también porque sé que las va a poder retomar él y profundizar un poco más, ¿no? Pero bueno, para tener una base, un punto de partida, cuando hablamos de geología, estamos pensando en una ciencia eminentemente natural, que estudia la composición y estructura del planeta, en principio el planeta Tierra. Ahí Marce te voy a ir haciendo algunas consultas, así como los procesos por los cuales este ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. Mientras que la geomorfología es una rama de la geología, siempre ahí desde geografía discutimos y un poquito nos metemos también, tenemos algunos buenos geomorfólogos que vienen de base geográfica, de la geografía física, está focalizada en el estudio de las formas únicamente de la superficie terrestre. Y ahí solemos distinguir entre una geomorfología más de tipo estructural, cuando estamos pensando más en las estructuras internas que dan fundamento a este relieve, por ejemplo, a estas formas de la superficie terrestre, y otra que es más de tipo climático, que tiene que ver con, bueno, cómo el clima a lo largo de los años, a lo largo de los miles de años, va influenciando en el desarrollo de estos relieves, ¿no? A través de la erosión, la formación de otro tipo de geoformas. Bueno, siempre arrancamos con esto. Seguramente muchas de estas cosas, como decía, las va a retomar Marce, que yo siempre, cuando llegamos a esta clase, decimos es como un pequeño baño de humildad, ¿no? Cuando vemos este tipo de cosas. Esto se suele usar bastante en charlas que se dan sobre geología. Tenemos acá a nuestra izquierda un reloj, que es un reloj de 24 horas, no es nuestro reloj clásico, ¿no? Es como que un reloj que duraría el doble de tiempo, y tiene algunos hitos de la historia de nuestra querida Tierra, de nuestro planeta Tierra, algunos hitos puestos en escala temporal, ¿no? Bueno, si el minuto 0.00 es la formación misma de la Tierra, bueno, ¿en qué minuto o en qué hora fueron apareciendo, fueron dándose ciertos elementos específicos, ¿no? Y sin entrar en mucho detalle, lo que vemos es que los humanos, dentro de este esquema, hemos aparecido en la faz de nuestro querido planeta en lo que sería la hora, las 23 horas, o sea, las 11 p.m., 58 minutos 43 segundos. O sea que somos unos invitados muy recientes sobre nuestro planeta, ¿no? Mientras que otros elementos, bueno, se nos van un poco de escala. A veces nos cuesta pensar en estos larguísimos tiempos que
conlleva el estudio de la geología. Los dinosaurios, por ejemplo, que a veces lo tomamos como algo, como hito de algo que sucedió hace un tiempo, bueno, inabarcablemente lejano, en esta escala habrían aparecido a las 22 horas 56 minutos. Entonces, también son bastante recientes si uno lo ve, ¿no? Lo segundo que planteamos siempre en esta clase es que las montañas, ahora estamos en el dibujo, en el mapa de la derecha, las montañas, bueno, son todas montañas, nosotros las ponemos en la misma categoría en la medida en la que son objeto de nuestros trabajos de investigación, son escenarios de nuestros trabajos de investigación, o bien son destino de nuestras experiencias más recreativas o deportivas, pero las montañas son muy distintas entre sí, ¿no? Hay montañas que tienen diferentes orígenes, y cuando uno mira, por ejemplo, las temporalidades, bueno, ahí tenemos el escudo de Brasilia, y montañas que tienen como una antigüedad como mucho más notable que, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces hay montañas que son mucho más recientes, que por supuesto para nuestros modestos tiempos humanos son igualmente muy antiguas a nuestra escala temporal, antes de que existiera incluso el género humano, como vamos a ver en profundidad con Santiago en las clases sobre arqueología, pero aún así hay montañas que son mucho más jóvenes, ¿sí? Mucho más recientes. Y se van solapando unas con otras. Habrán visto quienes vienen, por ejemplo, de formación en arqueología o en geografía o en ciencias duras, lo que es el proceso de orogénesis andino, ¿no? Esta colisión, esta subducción de la placa de Nazca más densa, compuesta por minerales más densos, más pesados, si se quiere, quedando debajo de la placa sudamericana, y el proceso de formación de la cordillera de los Andes, con un conjunto de actividad sísmica volcánica asociada, ¿no? Esto se suele estudiar, por lo general, en materias de grado, ¿no? En carreras vinculadas a temas, no sé, tanto de meteorología, geografía, geología, nos da un poco una explicación de por qué tenemos este cordón montañoso tan hermoso y tan extenso, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de esquemas, a veces, como uno tiende a pensarlo de manera un poco simplificada, ¿no? Como, bueno, un único plano de colisión que generaría un levantamiento y ya está. Pero luego, cuando uno va estudiando las orogénesis, la formación de montañas, lo que va entendiendo es que hay una infinidad de procesos asociados, vinculados, complementarios, que van generando diferentes formas, diferentes geoformas que se vinculan con la conformación de montañas. Zonas de compresión, zonas de tensión, que se dan no de un día para el otro, sino a lo largo de muchos miles de años, incluso millones de años, ¿sí? Y una cosa muy hermosa, que siempre invitamos a pensar en este seminario, es que pensamos las montañas como algo que está en permanente movimiento, ¿sí? Un movimiento que quizá a nuestra temporalidad de libélulas, porque en esta escala temporal de este reloj de las 24 horas de la historia del planeta Tierra, nosotros somos como unas pequeñas polillas, unas pequeñas mariposas, con una temporalidad muy efímera. Entonces nos cuesta mucho a nuestra temporalidad entender, a veces concebir, dimensionar estos tiempos que son tan extensos, ¿no? Pero, por ejemplo, se acepta, y hay mediciones respaldadas, no tanto esta de la Aconcagua, que la podemos discutir un poquito más, pero hay mediciones que de alguna manera demuestran o van generando evidencia que da cuenta de que estas orogénesis, este proceso que conformó la cordillera de los Andes, sigue activo, sigue vigente. No solamente cuando vemos quizá un volcán en erupción, tomamos conciencia, que es algo mucho más perceptible a nuestra temporalidad. En esos casos tomamos conciencia de que hay una actividad de orogénesis en cierto lugar, etcétera, sino también es una cosa mucho más gradual y mucho más de una escala temporal muchísimo más lento, que nos cuesta por momentos visualizar. Vuelvo a esta pequeña plaquita. Hay una medición muy famosa del año 1956 del Cerro Aconcagua, el más alto de América, que arrojó una altitud. Ahora después vamos a ver bien en detalle qué es la altitud, cuál es la diferencia entre altitud, elevación, altura, etc. Pero nos dio una altitud sobre el nivel medio del mar de 6.959 metros con 60 centímetros. Y hubo otra medición en el 2012, que también se volvió muy famosa, que arrojó un poquito más de altitud. En vez de 6.959, 6.960 con 80. Teníamos ahí 1,20 m más de altitud, ¿sí?
¿Aumentó en estos pocos años 1,20 m? Posiblemente no, habría que ver, ahí Marcelo, ya te voy dejando preguntas disparadoras, posiblemente haya tenido que ver con algún tipo de recalibración del instrumental o lo que sea, pero sirve un poco como ejemplo, ¿no? Como que decimos, bueno, incluso a veces en sucesivas mediciones las altitudes de nuestras montañas pueden ir cambiando hasta por nuestra propia mejoría en el instrumental de medición, y también por este mismo proceso. Ya algo más sensible, si se quiere, se estima que en promedio, esto es una explicación más de tipo modelística, no lo vamos a ir a medir en el filo de un cerro, ¿no? Pero que la cordillera se estaría elevando unos 0,5 milímetros al año, en promedio de promedios, y se estaría comprimiendo en unos 4,5 milímetros al año, ¿sí? Y que si, por ejemplo, tomáramos un elemento físico fijo en la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, podría ser la Plaza de Armas, o podría ser el cierto banco del Cerro Santa Lucía, o el Cristo del Cerro San Cristóbal, y midiéramos a lo largo de 100 años cómo se comporta, veríamos que tiene un cierto corrimiento en dirección al este de aproximadamente unos 2 metros cada 100 años, ¿sí? Que ahí ya pasa a ser una medida que decimos, bueno, eso ya es perceptible. Posiblemente ninguno de nosotros viva 100 años, pero bueno, ya es una escala que no nos parece tan alejada como cuando hablamos de millones de años, ¿no? Que nos queda muy lejos. Bien, mientras que San Juan, lo que sería la placa sudamericana, el movimiento es más lento, pero también nos daría algo así como unos 7,3 milímetros al año, es decir, unos 73 centímetros cada 100 años, ¿no? Acercándose, ¿sí? Entre lo que sería la fuente del centro de la Plaza de San Juan y no sé, algún elemento específico en la Plaza de Armas frente a la Moneda, por ejemplo, en Santiago de Chile. Bueno, vamos avanzando más hacia la zona que vamos poniendo el ojo. Y tenemos acá nuevamente, como usamos en la clase pasada, algunos perfiles que nos ayudan a entender un poco cómo es la naturaleza orográfica de esta zona, que tomamos un poco como caso. Muchas cosas nos sirven luego para pensar en montañas de Colombia, o pensar en montañas de Ecuador, como ha sucedido años pasados, o incluso en las montañas de la cordillera en el sector sur, que son más bajas, más escarpadas. Muchos elementos nos sirven, pero en lo que hace a la casuística focalizamos siempre en la zona de lo que son los Andes Centro Sur y la zona Puna. Hemos trazado aquí 3 perfiles, con diferencia de 1 grado 30 segundos, aumentando en la latitud. Entonces tenemos un perfil trazado exactamente a los 23 grados, otro a los 24,30 y otro a los 26. ¿Sí? Ahí, si hacen un esfuerzo quienes están con el celular y acercan la cara para tratar de ver los elementos que tiene unos rótulos que nos marcan más o menos qué tenemos en esa latitud a lo largo de este perfil. El perfil está apoyado físicamente sobre los 2 puntos que le dan origen. No sé si ven que hay 2 puntitos amarillos, entonces ese puntito es donde inicia y este otro puntito amarillo es donde termina. Entonces, por ejemplo, el perfil de los 23 grados va aproximadamente de la ciudad de Orán, en Salta, hasta la ciudad de Mejillones, en la costa del Pacífico, en Chile. Y pasa por algunos lugares como el Abra del Gigante, cuando uno va para el lado de Santana, pasa por el sector más al norte de la laguna de Guayatayoc, aproximadamente cerca de lo que es la localidad de Coranzulí, casi le pega a la cima del Nevado de Poquis, la laguna de Tara, pasa muy cerquita, un poquito al sur de San Pedro de Atacama, bueno, y una serie de elementos. Y así con cada uno de los otros 2 perfiles. ¿Sí? Por ejemplo, un elemento, para más o menos dar una idea, del 24,30, del segundo perfil, el del medio, atraviesa aproximadamente Monterrico, aproximadamente el Nevado de San Miguel, en Salta, un nevado muy, muy hermoso, toma las estribaciones más al sur de las serranías del Macón, pasa por el Salar de Arizaro y termina atravesando el cerro Armazones en casi la costa chilena. Y el último, más o menos como para tener una idea, estamos por la zona de, voy admitiendo, por la zona de, por ejemplo, Cafayate, el volcán Galán, Antofagasta de la Sierra, más o menos como para tener alguna referencia. En el Parque Nacional Pan de Azúcar, en la costa del Pacífico, ¿sí? Bueno, estos son nuestros perfiles. Cuando tomamos un poco podríamos tener algún perfil intermedio, por ejemplo, a los 24 o a los 25, podríamos ir cortándolo un poquito más, y podríamos seguir un poco más hacia el sur, bien hacia el norte de La Rioja, incluso llegar a algunas zonas de San Juan o Mendoza. Pero esta zona es donde ponemos el foco, ¿sí? ¿Y qué nos va a llamar la atención? O sea, ¿qué le llamaría la atención si, por ejemplo, de repente apareciera un alpinista que está acostumbrado a alguna zona más
de serranías europeas, por ejemplo, no sé, de los Pirineos, le llamaría la atención la gran altitud que tienen muchas de estas montañas, pero además suele sorprender este dato de que es un gran bloque que está a gran altitud. No es que yo haciendo un cerro, ¿no?, que por ahí llega a 3.000, 4.000, 5.000 metros, y lo desciendo rápidamente. En todo este sector que vamos viendo que tiene un corrimiento, digamos, desde el noreste hacia el sudoeste, ¿sí? Va de alguna manera acercándose más hacia el oeste conforme vamos hacia el sur, es un gran bloque elevado. Toda esta zona que, marcado en amarillo, está por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que no es una altitud terrible, pero es una altitud importante, ¿sí? Y una particularidad que tienen las montañas de esta zona, decimos, es que una vez que uno asciende, no descendés tan fácil, ¿sí? El acceso a ciertas montañas conlleva tener que atravesar una gran cantidad de kilómetros, muchísimas veces, por terrenos que ya son de por sí bastante altos, ¿sí? Esa es una particularidad muy hermosa, pero también por momentos bastante peligrosa, como vamos a ver en la clase que viene. Los colegas que, por ejemplo, están en la zona de Chile, o todo lo que es, digamos, la fachada Pacífico, ¿no?, cuando uno accede a las montañas, uno puede subir de altitudes muy moderadas, no sé, 500 metros sobre el nivel del mar, y estar en unas pocas horas en 3.000, 4.000 metros, en muy poquitas horas. En 2 horas uno puede estar en los centros de esquí cerca de Santiago, y rápidamente, en un día, puede uno hacer un ascenso a un 5.500 y descender, ¿sí? Hemos compartido algún video de alguna experiencia de ese tipo, con todos los riesgos que conlleva, ¿sí? Del lado argentino, si bien podemos hacer aproximaciones en vehículo, etcétera, por lo general tenemos como un gran bloque que nos obliga, cuando queremos llegar a las zonas de máxima altitud, muchas veces a tener que recorrer muchos kilómetros por arriba de estas grandes altitudes, 3.000, 3.500 metros, incluso 4.000, ¿sí? Esto se lo están viendo venir, lo que estamos describiendo acá no es ni más ni menos que el bloque de la Puna, así que es un gran bloque elevado que durante el proceso de orogénesis andina se elevó completo, digamos, ¿no? Como que tuvo un comportamiento como de bloque y fue empujado hacia arriba, ¿sí? Ahí tenemos como algunos esquemas. Esto no le vamos a dar tanta importancia. Hay como algunas diferencias cuando se suele analizar esto, ¿no? Si se discute si la Puna es altiplano, si es lo mismo, si son intercambiables. Hay ciertos patrones que nosotros vemos. Por ejemplo, la imagen de arriba, acá lo que hemos hecho es sacar el perfil intermedio, el de 24-30, y sumamos uno 3 grados más al norte, que pega de lleno en el Salar de Uyuni. El perfil del norte atraviesa el Salar de Uyuni, tal cual pueden ver en la imagen, ¿no? El perfil específicamente responde a la línea que está abajo entre esos 2 puntos, ¿sí? Lo que vemos en esa zona de Bolivia, hermosísima, si alguno ha tenido la posibilidad de recorrer, es que realmente es como un bloque muy elevado. Esta capa que está en amarillo, en este color ocre, está por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando estamos en nuestro sector, por ejemplo, Coranzulí, Laguna de Guayatayoc, también tenemos un gran bloque elevado, y cuando estamos a la altura del volcán Galán, por ejemplo, en el norte de Catamarca, también tenemos un gran bloque elevado, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos altitudes aún mayores, por ejemplo, los 3.500 metros sobre el nivel del mar, vemos que en la zona, por ejemplo, de Uyuni, es realmente un bloque que no desciende en ningún momento, mientras que cuando vamos a la zona de Catamarca, y cuanto más al sur vamos, más notable es esto, pero incluso en la zona de Salta y de Jujuy, suele haber como sistemas más de tipo de cordilleras que van fragmentando estos salares y van generando algunas depresiones que quizá generan como unos bolsones no tan altos, no tan elevados. Entonces, por ejemplo, en nuestro segundo perfil encontramos que algunas zonas concretas llegan a estar por debajo de los 3.500 metros. Y en la zona de Catamarca, aún más, todos los salares suelen tener altitudes en la zona más baja, en la hipocota, altitudes por debajo de los 3.500 metros, ¿sí? Pero en paralelo también suelen ser estructuras más prominentes. Vamos a ver bien qué es la prominencia, el aislamiento, un poquito más adelante, ¿sí? Mientras que muchas de las grandes altitudes de la zona de Bolivia están asociadas a grandes volcanes. En la zona de la Puna, de Jujuy y de Salta también en algunos casos, pero tenemos montañas que son de otro origen, no origen necesariamente volcánico, como puede ser, por ejemplo, el Nevado del Cachi, que venimos hablando mucho. Bien, y también como estos grandes picos de altitud, ¿no? Entonces, de alguna manera, me voy acá a la última placa, la que tenemos más abajo, dice, esta altiplanicie
que podremos discutir, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? Evidentemente tiene mucha relación, tiende a disminuir en altitud conforme se avanza, nos acercamos hacia el sur, ¿sí? En Bolivia, el piso, por ejemplo, del Salar de Uyuni está a 3.650 metros, o sea, no podés bajar de esa altitud, mientras que si vas a los salares de Jujuy, por ejemplo, Salinas Grandes, vas a estar en una altitud de 3.450, esto es promedio de promedio, ¿no? Y cuando vamos a Catamarca es un poquito más bajo. Y así sigue bajando un poco más cuando nos acercamos a la zona de La Rioja, donde en algún momento deja de haber estructuras de salares tan grandes. Tenemos por ahí estas figuras que me autospoileé, cometí el error, que son los volcanes, que de alguna manera a estos sistemas de complejos de fractura y compresiones y de plegamientos que veíamos en las diapositivas anteriores, asociados a la orogénesis y la subducción de la placa de Nazca, su choque contra la placa sudamericana, aparece toda una gran actividad volcánica. Ahí tenemos en el pequeño mapa de América Latina, el chiquitito, el orientativo. Hay grandes zonas de vulcanismo. Sé que Marcelo es un especialista en vulcanismo, así que nos va a ayudar mucho con esto, seguramente. Y en esta zona en particular tenemos una actividad volcánica importante. Acá estamos hablando de volcanes activos, específicamente, ¿no? Acá hay una imagen en la última fotito, la fotito que está más abajo, de la erupción del volcán Lascar en 1993. Te pregunto, Marcia, ahí si vos tenés registro. Yo no me acuerdo, pero contaba la vez pasada que justo en el año 2023, es decir, 30 años después de esta erupción histórica del año 93, justo estaba en la zona del Nevado de San Pedro, ahí por la zona del Paso de Jama, en Jujuy, Nevado de San Pedro, Nevado de Poquis, el Zapaleri, que es este punto tripartito el hito que de alguna manera divide territorios entre Bolivia, Chile y Argentina, y el volcán Lascar estaba teniendo pulsos eruptivos, que son como unos pequeños escupitajos ahí de cenizas, que, bueno, un ser humano común, sin tanta instrucción, no sé si lo podría distinguir tan rápidamente de una erupción, ¿no? Hay algunos videos que fueron bastante virales de gente que estaba caminando cerca del volcán del Lascar, empezó a ver esta actividad volcánica con la ceniza y corren despavoridos. Justo en ese momento yo andaba escalando, andaba recorriendo esa zona y estaba el volcán con ese comportamiento, ¿no? Y se veían cada tanto ahí cenizas y ese tipo de cosas. Bueno, es como un aviso de que esa actividad está presente también, ¿sí? Con algunas estructuras más colapsadas y con algunas estructuras cónicas perfectas, estos estratovolcanes hermosísimos, como tenemos también muchísimos en el sur, por supuesto, pero también tenemos en esta zona. Una cosa muy interesante es que todo el tema de la actividad volcánica no solamente nos marca el presente de nuestras montañas, estamos metiendo bajo la figura de montaña un montón de cosas distintas, ¿no? Pero digamos, en nuestra variedad de montañas, los volcanes no solamente nos aportan complejidad desde los que están activos hoy en día, sino de aquellos que tuvieron una actividad pretérica. Entonces por acá tenemos como algunas cartas de volcanes y de otras formaciones, pero muchas veces nos vamos encontrando marcas de actividad volcánica de hace muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Algunos quizá habrán subido al volcán Tujle, en el sur de Jujuy, ahí donde justamente habíamos hablado, cerca del viaducto de la Polvorilla, entre San Antonio de los Cobres y Puesto 6, digamos, justo en el límite entre Salta y Jujuy, o bien el hermoso volcán Yuyayaco, que seguramente habrán visto como esas lengüetas, parece como una especie de postre dulce de leche que se derramó, bueno, que son viejas coladas que han quedado ahí cristalizadas, ¿no? Y que quizás sean volcanes que hoy no tengan actividad, no sé el Tujle si está, se le decretó la defunción ya, pues sigue habiendo actividad geotérmica, pero digo, no, muchos llamativos. No. ¿Cómo? No, aún no. Aún no, bueno, muy bien. Bueno, ese está todavía ahí, entiendo que está en una fase ya muy avanzada, pero algunos quizás están fuera de actividad, pero sin embargo nos han marcado el paisaje, y en cierto sentido los tenemos como repartidos en toda esta zona, ¿no? Bueno, y por último, esto lo puse en una diapositiva, la verdad que es una bestialidad, pero tenemos todo lo otro que tiene que ver con los procesos erosivos de meteorización, o sea, la destrucción progresiva de la roca, su erosión, su transporte y su acumulación, su depósito en ciertos lugares específicos. Muchos nos habremos quejado cuando vamos tratando de escalar de los acarreos, o por ahí hemos tenido que atravesar un campo
de arenoso, ¿no? Cuando estamos haciendo una aproximación a un cerro en alguna zona de puna y vamos a ir renegando con las dunas, con los acarreos, ¿no? Que intentamos dar 3 pasos hacia arriba y ascendemos 1 con suerte. Bueno, y todo eso tiene que ver también con estos procesos de erosión, de transporte y de sedimentación más asociado al proceso climático, ¿sí? El tema de cuencas, bueno, esto simplemente mencionar que esta zona donde estamos poniendo el foco es una zona como muy, muy compleja, no hay grandes cuencas definidas. Si nosotros miramos, acá podemos ver rápidamente grandes cuencas, no sé, incluso la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires, del río Uruguay, del río Paraná, son grandes cuencas que abarcan cientos y cientos de kilómetros cuadrados. Cuando vamos a la zona de la Puna, vemos un sistema que casi no podemos terminar de identificar. Es un conjunto de microcuencas muy complejo, muchas de ellas endorreicas, son pocos los cursos que tienen drenaje hacia algún mar. Bueno, muy interesante también, ahora vamos a compartir algunos mapas específicos de hidrología de las provincias, en realidad de todas las provincias de Argentina, pero como para tener un poquito esto en cuenta. Cuando hablamos de cuenca, esto vamos a pasarlo medio rapidito, solemos clasificar en cuencas exorreicas, que son cuando un sistema, digamos, de drenaje superficial termina aportando esa agua que va acumulando, que va juntando de diferentes vertientes, etcétera, termina por desembocar en el mar, ¿no? En el océano, en definitiva. Mientras que una cuenca endorreica son aquellos casos en los cuales desembocan en lagos específicos, lagunas, que no terminan teniendo conexión superficial, al menos con el mar, con un océano, o bien que se terminan agotando por evaporación, infiltración o consumo. Tenemos ahí algunos casos famosos que han generado litigios y disputas, por ejemplo, entre Mendoza y la provincia de La Pampa, ¿sí? Cuando hablamos de cuencas arreicas, son ambientes en los cuales por lo general uno no termina ni siquiera de identificar una red de drenaje del todo definida, ¿no? Como que suelen ser zonas que por ahí son de aridez extrema, etcétera, entonces no se termina ni siquiera de delinear una red de drenaje, ¿no? Por ahí vemos una carca, va por acá, por allá, pero no está claro cuál es el comportamiento general que tiene, ¿no? Luego, salar y salina, esto no tiene necesariamente que ver con cuencas, salar es un americanismo, en definitiva esto no hace tanto que me enteré, si uno va por ahí no va a Europa y habla de salar, como que no significa lo mismo que acá para nada, y por lo general la diferencia entre salar y salina es que salina connota, en definitiva es más o menos lo mismo, pero connota un tipo de salar donde se hace explotación humana, explotación comercial de las sales, en particular lo que es el cloruro de sodio, o sea, la sal común, la sal de mesa, pero otras sales también, ¿sí? Entonces, una diferencia porque en algún momento había surgido ahí esa pregunta. Alguno podrá preguntar por qué algunos grandes salares que desde los años 60, 70 o más acá, son objeto de explotación, no sé, por ejemplo, de boratos, hoy en día el litio, se lo sigue llamando salares. Bueno, es una cuestión como más bien de tradición, pero por lo general cuando hablamos de salina, suele tener una explotación comercial bastante clara. Están por ahí en San Luis las salinas de Bebedero, que es donde tiene la planta Dos Anclas, que es una de las grandes empresas de producción de sal de mesa acá en Argentina. Bien, dejamos por acá, como siempre en todas las clases, algunos links para descargas de estos mapas de cuencas y regiones hídricas superficiales, están bastante lindos. Hay un link general, que es una especie de distribuidor a cada una de las provincias, y tenemos luego un conjunto de links por ahí a las provincias donde más ponemos el foco, ¿sí? Bueno, y luego con esto de las geoformas típicas, esta placa la puse un poco en broma, en realidad, es una placa, bueno, bastante esquemática de estas enciclopedias medias que tenemos así, de divulgación muy general. Bueno, estas geoformas, en principio no tienen estos nombres necesariamente, etc. Pero es interesante, sí, que compartimos todos los años, que está colgada en la bibliografía una especie de diccionario, es un glosario geomorfológico para montañistas, que, bueno, tiene la particularidad esa, ¿no? Como ayudarnos a poder ir encontrando nombres. Es mexicano, pero está súper interesante. Hay algunos por ahí, voces muy propias de nuestra zona que no están presentes, pero es súper interesante porque a veces no encontramos una palabra específica para describir algo que vemos en terreno y podemos encontrar acá como alguna ayuda puntual.
Bueno, vámonos, sí, a las cuestiones, luego de este prolegómeno un poco de introductorio, algunas cuestiones más de aplicación concreta, que es lo que solemos focalizar siempre en todas las clases, ¿no? Y vamos con esto de las curvas de nivel. ¿Sí? Las curvas de nivel ya estuvimos hablando de manera un poco paralela, un poco marginal, al margen, cuando estuvimos viendo interpretación de cartas topográficas, lo que es la gestión de datos y la geonavegación, la ubicación en terreno, ¿no? Lo que vimos en las clases 2 y 3, de alguna manera las curvas de nivel estuvieron dando vuelta ahí, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo en esta clase. ¿Qué son las curvas de nivel? Son curvas simplificadas que unen puntos de igual altitud, ¿sí? Altitud sobre el nivel del mar, después vamos a ver bien qué quiere decir esto, ¿sí? Son isolíneas, o sea, líneas que respetan respecto a cierto parámetro, unen puntos de igual magnitud. Uno puede tener, por ejemplo, isolíneas que refieran a otras cosas, no sé, vegetación, población, precipitaciones, ¿sí? Ahí vamos a tener curvas de precipitaciones, curvas isotermas, que son curvas de temperatura, curvas de población, de densidad de población. Bueno, en el caso de las curvas de nivel van a unir puntos que tienen igual altitud sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no sé, una islita, acá una isla seguramente sería una isla volcánica esta, porque tiene una forma media caldérica, me imagino, es un esquema, un dibujo inventado, nuestras curvas de nivel es como si fuesen cortando en planos, es como si le hiciera una especie de tomografía, ¿no? Si lo fueran cortando en fetita a esa montaña, respetando una cierta equidistancia, por ejemplo, 100 metros, 200 metros, 300 metros, entonces para cada altitud se va trazando una línea de cuáles serían los puntos de esta isla que están ubicados en lo que es la superficie, ubicados en esta misma altitud. ¿Sí? Eso nos va dando esto, ¿no? Como si fuera las capas de una cebolla o una tomografía, ¿no? Como un cortecito así de a capas. ¿Bien? Eso tiene mucha utilidad. ¿Por qué? Porque en definitiva es como que nos va a permitir nosotros, usando un plano, usando un mapa bidimensional, que ya sabemos todos los desafíos que tenemos que enfrentar cuando leemos mapas de nuestro sistema de coordenadas, las proyecciones cartográficas, etc. Pero las curvas de nivel nos van a permitir que un mapa que tiene dos dimensiones, o sea, algo que es plano justamente, ¿no? Podamos nosotros interpretar la tridimensionalidad de la altitud, ¿sí? ¿Qué nos van a estar mostrando las curvas de nivel? En lo que sería un esquema plano como el que tenemos abajo, nos van a estar ayudando a entender cómo es esa tridimensionalidad, o sea, cómo es esa, por ejemplo, prominencia que tiene cierta montaña que queremos escalar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros pintáramos con un colorcito cada uno de los niveles de altitud de esa montaña, imaginemos que estos números marcan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 metros, ¿sí? En vez de 10, 20 sería una lomita, no tendría sentido. Pero 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 metros, luego eso lo veríamos reflejado en nuestras curvas de nivel de una manera similar, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vamos a campo, no vamos a poder abrir un mapa tridimensional, no vamos a poder abrir esto y que emerja esa prominencia de la montaña, ¿sí? Pero si vamos desarrollando nuestro ojo interpretativo, vamos a mirar estas curvas de nivel y nuestra mente sola nos va a ayudar a imaginarnos cómo son estas figuras por las cuales vamos a tener que trepar, descender, buscar un collado, buscar una pendiente mayor, una pendiente menor, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto lo estamos viendo como si fuera una bajada y cómo queda plasmado en un plano, ¿sí? Bien, y ahí aparecen, por ejemplo, este tipo de figuras, porque no solamente las curvas de nivel nos van a dar simplemente la información de la altitud, sino que nos van a ayudar muchísimo a interpretar el terreno, ¿sí? Los que vamos teniendo el ojo más entrenado, cuando vemos estas figuras, automáticamente pensamos en este tipo de geoformas, ¿sí? Ni le vamos a poner nombre, pero digo, nos lo estamos pensando en este tipo de geoformas. Nos lo imaginamos, si la escala cromática representa un aumento altitudinal, pasando de lo que es más verde, más celeste, más verde oscuro, a un color más rojizo y finalmente violáceo, nos estamos imaginando este tipo de figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda, desde arriba hacia abajo, estamos en una estructura como bien prominente, ¿sí? Que atraviesa varias curvas de nivel, por ejemplo, cada una podría llegar a ser de 500 metros o 1000 metros, no importa, esto es ilustrativo, y nos va marcando que en las últimas curvas de nivel que aparecen, que acá las vemos todos con un mismo tono, estamos hablando de una altitud como muy, muy grande, ¿sí? Entonces las curvas de nivel nos ayudan a entender un poco esto. Y, por ejemplo, nos van a marcar en esta figura, que, por ejemplo, estas últimas dos curvas de nivel, ¿no? En la figura del medio, la tercera de arriba hacia abajo, en comparación con la segunda de arriba hacia abajo, donde estoy marcando con el mouse,
estas últimas dos curvas de nivel están ausentes acá, y eso nos va a estar sugiriendo que la cima va a ser más plana, va a ser una cima más roma, más mocha, le decimos a veces acá en Argentina, ¿no? Lo mismo pasa en este caso, ¿sí? Y a su vez nos van a sugerir collado, ¿sí? Nos van ayudando como a imaginar esa tridimensionalidad de la montaña. Ojo, porque nosotros tenemos que tener el dato, la confirmación de que estas curvas de nivel, qué números están representando, ¿sí? En el caso anterior, cuando veíamos esto, dicen 1000, 2000, 3000, 4000, o bueno, 10, 20, 30, 40, pero también nos va indicando que aumentan progresivamente. Perfecto, entonces ahí no hay duda, pero en este caso no tienen número, y podría ser que estas curvas de nivel en realidad lo que nos estén mostrando es esto. Digo, ya que estamos con el tema de los volcanes, podría ser, por ejemplo, que el segundo caso, estamos insistiendo, ¿no? El segundo de arriba hacia abajo, fuera aumentando en estas curvas de nivel, pero a llegar a la anteúltima curva, o la antepenúltima, empezar a descender. Entonces estas últimas dos curvas, estos dos últimos círculos concéntricos, estos dos polígonos concéntricos hacia el interior, estuvieran indicando el cráter, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos ver cuál es el número que están señalando cada una de las curvas. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, listo, perfecto. Es una montaña que progresivamente aumenta, ¿sí? Pero puede ser que en un momento pase de una altitud de 6000 y luego la siguiente curva sea de 5900 y nos esté marcando una depresión, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente esto no nos podemos poner a ver uno por uno, pero sepan que son muy útiles las curvas de nivel para esto, ¿no? Desde un mapita que tenemos en nuestra mano, que podemos estudiar en nuestra casa, sin estar viendo concretamente la montaña y sin estar dependiendo de un modelo de elevación del terreno, un modelo 3D, como nos puede ofrecer, por ejemplo, Google Earth, simplemente sabiendo interpretar las curvas, podemos anticipar cómo va a ser esa montaña, ¿sí? Entonces hay ciertas figuras, cierta disposición de las curvas, cuando, por ejemplo, las curvas de mayor altitud van como teniendo una salida, tienen como una turgencia hacia afuera del cerro, nos van a marcar, por ejemplo, divisorias de agua, bordos o salientes, cuando por el contrario apuntan como hacia el centro del cerro, hacia la cumbre del cerro, nos van a estar marcando una colectora de agua, como una quebrada, por ejemplo. Bueno, y así podemos ir identificando ciertas figuras. Muy interesante, por ejemplo, los escarpes. Si nosotros venimos viendo, como siempre, por favor, interrúmpanme, ahí como hizo Marce, lo que sea, si quieren meter un bocadillo, porque yo como no los veo, no veo las caras si se están espantando o no. Yo avanzo, mientras tanto. Por ejemplo, si nosotros venimos viendo un cierto terreno, ¿no? Que viene aumentando las curvas de nivel, no sé, 100, 150, 200, 250, con una cierta distancia horizontal en el mapa, y de repente tengo muchas curvas juntas, que sería el caso de esta celda que está acá. ¿Qué nos está marcando? Que bueno, el cerro venía subiendo con una pendiente y me encuentro con un escarpe que puede ser un farallón, un escarpe que puede ser directamente una pared casi, ¿no? Entonces vengo subiendo con una pendiente y este escarpe de la figura 3 nos marca un cambio de pendiente muy abrupto. Entonces yo mirando las curvas de nivel de este tipo, yo sé que ahí tengo un problema, o un desafío hermoso, depende cómo lo vea, ¿no? Pero digo, me encuentro ahí con un escarpe, ¿sí? O por ejemplo, puedo identificar diferencias entre una simple quebrada, como sería acá en el caso de una vaguada, una quebrada suave que va colectando agua del cerro y la va bajando, ¿no? Hacia el pie del cerro, hacia la falda del cerro, de un cañón, ¿sí? Porque si la curva, esta ingresión que tiene, es muy grande, nos está marcando que la pendiente que tiene esa colectora es muy, muy pronunciada. Lo mismo en las cumbres, los picos, la identificación de collados, depresiones, etcétera, ¿sí? Es muy difícil en un ratito poder hacer el ojo con esto. Pusimos un ejemplo que lo usamos ya el año pasado. A ver quién adivina qué montaña es. Este año no me spoileé, así que bien. El año pasado medio que lo había puesto como ejemplo y después era obvio. Esto es una imagen de un proveedor un proveedor de cartografía que da detalles de curva de nivel. Acá lo primero que nosotros vamos a mirar, por ejemplo, es qué nos marcan estas curvas, ¿sí? Entonces vemos que hay curvas de dos tipos, de dos jerarquías, si se quiere. Hay unas curvas marcadas con un color más oscuro, ¿sí? Y hay otras curvas marcadas con un color más suavecito, ¿sí? Entonces, las curvas más oscuras nos están marcando curvas principales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, me voy a parar acá. Tengo 5150 como curva principal y la segunda nos marca 5200 metros. Esto quiere decir que la equidistancia, que es cuántos metros de ascenso o descenso altitudinal estoy considerando para trazar esa curva, la equidistancia entre las curvas de máxima jerarquía es de 50 metros. Si yo solamente miro las curvas
más oscuritas me van a estar marcando puntos de igual altitud de a cada 50 metros. ¿Sí? Entonces tengo la curva de los 5000, la de los 5050, la de 5100, etc. Y las chiquititas, si me las pongo a contar, tengo 5150, 160, 170, 180, 190 y llego a las 5200. Quiere decir que son las curvas de menos jerarquía, nos marcan curvas de nivel de 10 metros, la equidistancia de 10 metros. Nos describen el terreno con mucha precisión, ¿no? 10 metros es un nivel de detalle muy, muy marcado, ¿sí? Bueno, y acá tengo este mapa, que lo único que me está dando, esta carta sería, ¿no? Lo único que me está dando, no me está dando referencia de nada, no me dice dónde estoy, lo único que hay son unos trazados de unas líneas azules que me ayudan a entender qué va a pasar ahí, ya nos imaginamos que hay algún tipo de cuerpo de agua, ¿sí? Pero nada más que eso. Y haciendo solo uso de la interpretación de las curvas de nivel, puedo ir encontrando muchísimos elementos de utilidad. Lo primero que puedo identificar, esto es un ejemplo, pero lo primero que puedo identificar es una zona de pendiente fuerte, o sea, no sé si llega a ser un escarpe esto, pero una zona donde el cerro asciende con mucha potencia, o sea, asciende abruptamente, ¿sí? Entonces yo puedo medir la distancia que tiene horizontal mi carta, ¿sí? Y puedo contar cuántas curvas de nivel voy pasando y saber cada cuántos metros estoy ascendiendo qué desnivel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo hice la medición tranquilo antes de la clase y me da una pendiente mayor al 50%. Está bien, una pendiente bastante pronunciada. Mientras que, por ejemplo, si miro esta dirección, veo que las curvas de nivel están más espaciadas. Eso quiere decir que para poder yo subir, por ejemplo, 10 metros, si veo las curvas más tenues, o 50 metros, las curvas más oscuras, tengo que recorrer mayor distancia en el terreno, ¿sí? Con lo cual la pendiente va a ser menor, ¿sí? Lo que acá el ascenso, el desnivel que yo acá recorría en 100 metros, quizá acá lo voy a tener en 300 metros. Por tanto, la pendiente es más suave, es una pendiente de menor a 25 grados. Igual es una pendiente importante, pero es mucho más suave, ¿sí? Otra cosa que podría identificar es, por ejemplo, esto nos ayuda, esta linita celeste. Ahí no hay un río, no hay un arroyo, pero nos está marcando una colectora de agua, una vaguada, ¿sí? Esto, un lugar donde, en caso de que lloviera, el agua tendería a ir hacia esta colectora, ¿sí? Y el ejemplo opuesto, una divisoria, o en esta zona la llamamos el bordos a veces, ¿no? Como una especie de lomo que va bajando y divide el agua hacia un lado o hacia el otro. Podríamos marcar también el punto de máxima altitud, la cota máxima que está expresada en esta carta, ¿sí? Que, si hacemos la cuenta, fíjense, podemos decir, bueno, esta está en 5.900, vamos a dejar este que nos ayuda, 5.900, 5.950, 6.000, 6.050, 6.060, 6.070, ahí no lo llevo a ver, pero hay una muy chiquitita, un puntito ahí que es la de 6.080, y entonces sé que la cota está a 6.080 un poco más, pero no llega a 6.090 porque tendría que haber otra curva de nivel más. Entonces esa cota está entre 6.080 y 6.089, por ejemplo, ¿está bien? Entonces ahí yo ya tengo circunscripto, tengo acorralado el dato de cuál es la altitud máxima de esta zona, de esta montaña en particular, ¿sí? Luego podría identificar otras cimas menores, otras cimas que son muy elevadas. Esta, por ejemplo, la que está más al sur, por arriba de los 5.870 metros, la que está más al norte por arriba de los 5.840, pero bueno, no son tan altas como esta, que sería la cumbre principal, ¿no? La cima principal. Bien. Y luego acá identifico una depresión, ¿sí? No sé si esto lo habían prestado atención, pero yo vengo viendo, por ejemplo, vengo subiendo de este lado, voy con las curvas de nivel más grandes, las más marcadas, 5.600, 5.650, 5.700, 5.750. 5.800 marca esta de acá, pero fíjense que se corta. ¿Qué quiere decir eso? Que este sector de acá, que ya lo voy a marcar como un collado, este sector no llega a los 5.800 metros. Quiere decir que por ahí llegó 5.700, 90, 95, 96, 97, y antes de llegar a los 5.800 empieza a descender. ¿Y cómo sé que desciende? Porque acá me encuentro la de 5.750. Me estoy encontrando el equivalente a esta curva del lado de adentro. Y luego siguen descendiendo. 5.750, 740, 730, 720, y en el medio estaré en algún punto entre 5.719 y 5.720 y 5.711. ¿Está bien? No llegó a haber una curva de 5.710.
¿Se entiende la lógica? Creo que estoy siendo un poco redundante, pero nos va dando muchísima información para interpretar cómo es ese terreno. Y acá estoy en la bidimensionalidad total. Yo acá estoy en mi cerro con una carta plana, ¿sí? Sabemos que tiene deformación, que el geoide, todo lo que quieran, pero tenemos una bidimensionalidad y yo miro esto y ¡pum! Me imagino los collados, las colectoras, el pico principal, los secundarios, fantástico, ¿está bien? Y ahí tenemos, por ejemplo, el trazado de una ruta de ascenso real a este cerro, ¿sí? Que hizo bueno, en algún momento participé. Bien, esta es la misma imagen, no sé si alguien por ahí habrá acertado cuál es este cerro, es el volcán Arácar, ahí muy hermoso en Salta, para la zona del Paso Socompa. IGN le marca 6.080 y algo, o sea que estaría coincidiendo lo que nos dan los datos de las curvas de nivel, y esto mismo es lo que nosotros estamos viendo en esta imagen, ayudado con una imagen satelital de fondo que nos ayude a interpretarlo un poquito mejor, ¿está bien? Entonces, esto que estuvimos reconstruyendo en nuestro cerebro, le estamos enseñando a leer la tridimensionalidad de las curvas de nivel, se ve así cuando lo vemos en una imagen satelital, ¿está bien? Que a su vez se ve así. Esta es la misma imagen tomada con un modelo de elevación, en este caso de Google Earth. Y ahí vemos, esta depresión es seguramente el cráter del volcán y vemos ahí una pequeña laguna. Y esto es un montaje de las curvas de nivel con los mismos elementos, o los que pude más o menos reconstruir sin que se me complicara la visualidad de la imagen, los mismos elementos puestos en esos lugares. Entonces vemos por qué el bordo es una divisoria, ¿no? Y vemos por qué esa depresión es una depresión y por qué la cota máxima es la cota máxima. ¿De acuerdo? Entonces, la comparación es esta imagen con esta para entender cómo nosotros lo vamos interpretando, cómo nos lo vamos imaginando. Por supuesto, no nos vamos a imaginar si es rojizo, si es de arena, si es marrón. Solamente hablamos de altura, ¿sí? Pero sí vamos a poder imaginar que se ve de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, ahora, hay algunos esquemas de curvas de nivel que son tan genéricos, tan generales, que la verdad que no nos sirven mucho. Yo tengo, a veces uno abre una enciclopedia, esto no sé si una de estas enciclopedias cartográficas de Clarín, por ejemplo, ¿no? Así que muy lindas, pero no sirven para salir a la montaña. Y vemos esto, y bueno, ¿y qué me dice esto, grosso modo? Estoy en Yerbabuena y me dice, sí, para allá subo el cerro, pero eso lo veo desde mi casa nomás, no hace falta ninguna cartografía. No me da una información importante esto. Necesitamos cartas de cierto detalle. Ahora, por ejemplo, cuando tomo esta carta, que esta es una carta de 1 en 100.000, una carta que nos da gratuitamente online el IGN, también la podemos comprar en papel y tenerlas, que son muy lindas, que si bien es una carta de no tanto detalle, es de la misma zona, ya me da cosas. No solamente me está dando hitos, me está dando toponimia, me está marcando ríos, me está marcando arroyos, sino que también me está dando todo el sistema de curvas de nivel, me está marcando, por ejemplo, las colectoras de agua, que acá además están señalizadas con nombres de río, nombres de arroyos específicamente, me está dando las divisorias, me está dando las prominencias y me está dando las pendientes. ¿Sí? Si por ejemplo yo tomara esta carta, ojo no hacerlo de la pantalla, porque la pantalla yo acerco, alejo, entonces me cambia la escala, pero si yo tomo esto en papel y tengo una carta que es de 1 en 100.000, ¿qué quiere decir 1 en 100.000? Que 1 centímetro en la carta, 1 centímetro en el papel, equivalen a 100.000 en el terreno. Entonces esto me dice que 1 centímetro en mi carta papel es 1 kilómetro en el terreno, ¿sí? Y yo ahí voy a poder identificar las curvas de nivel, ¿sí? Suponiendo que tengo una equidistancia de estas curvas de nivel de 200 metros, como es el caso de lo que estamos viendo, si no me equivoco, o son de 100 metros, bueno, no importa. Yo tengo una equidistancia de 200 metros y, por ejemplo, mido y veo que en 1 centímetro de papel atravesé 2 curvas de nivel, me está marcando que en ese centímetro de papel, que ya sé que es 1 kilómetro, ascendí 400 metros. Y me está indicando que tengo una pendiente más o menos de 40%. ¿Sí? Por supuesto que si tengo una carta con curvas de nivel de 10 metros de equidistancia y no de 200, la precisión que puedo tener con esto es mucho mayor, ¿sí? Pero aún así, yo mirando esta carta, que es 1 en 100.000, no tiene un gran detalle, me marca dónde están las zonas de mayor pendiente, dónde van a estar las zonas más complicadas, como puedo encontrar, por ejemplo, en este sector, ¿sí? Como los colegas de Tucumán, esto es Tucumán, no sé si lo dije, los colegas de Tucumán deben conocer muy bien esta hermosísima zona, que invito yo, alguito anduve entrando más del lado de Catamarca, pero son zonas hermosísimas en la Conquija. Vamos a cómo se miden las montañas. Necesitamos medir las montañas, qué sé yo, pero bueno, para tener como un piso en común. Esto apelo a la memoria de lo que vimos en la clase
3 sobre cómo funcionan los GPS y los modelos, o la clase 2, ya ahora no me acuerdo, se me mezcla un poquito, que acuerdan que nosotros teníamos, bueno, la forma de la Tierra, que es una forma caprichosa, con prominencias, orografía, etc. Y había como dos grandes modelos que se usaban, ¿no? Un modelo físico, un modelo matemático, si se quiere, que es el modelo del elipsoide, esto que decíamos, bueno, la Tierra no es una esfera, sino que es un esferoide oblato, ¿no? Un esferoide oblato, una especie como de mandarina, un poco achanchada, ¿no? Como con los polos abollados, bueno, etc. Eso es factible de transformarse en un modelo matemático, ¿sí? Y eso es lo que usa, por ejemplo, un GPS, ¿sí? Por otro lado, teníamos el geoide, que es un modelo, pero es un modelo más de tipo gravitatorio, es un modelo que no lo puedo calcular matemáticamente, sino que lo puedo calcular midiendo el campo gravitatorio de cada uno de los lugares de la Tierra. Lo digo hipersimplificadamente. Bueno, la cuestión es que más o menos el geoide, más o menos, coincide aproximadamente con el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces, en los lugares donde tengo muchas montañas, por efecto gravitatorio, ese nivel es como que va a subir un poquito, ¿sí? Esto no nos vamos a complicar mucho la vida. Pero después tengo la superficie terrestre, que se comporta de una manera más caprichosa. Cuando nosotros hablamos de, queremos medir, no quiero decir altitud, porque me estoy traicionando, pero queremos medir qué tan alta es una montaña, ¿sí? Vamos a poder medir la altura, que es, bueno, el diferencial de desnivel que tengo respecto al nivel de terreno, ¿sí? Si yo estoy volando con una avioneta en la Puna, el nivel de terreno está a 4.000 metros. Entonces yo estoy en la cima del Yuyayaco, que tiene, redondeo, 7.000 metros, ponele, estoy a una altura de 3.000 metros, ¿sí? Cuando yo hablo de altitud, que es con lo que se suele medir las montañas, estoy hablando de la altitud sobre el nivel medio del mar. Que más o menos, acá si hay un astrofísico me dice, no, está mal lo que está diciendo, pero digo, más o menos a nuestros fines coincide con el modelo del geoide, ¿sí? Que lo venimos viendo desde la primera clase. La altitud más o menos coincide con eso. Por eso tan interesante y tan lindo esa pequeña función que tiene el GPS test, que te permite corregir del modelo del elipsoide al modelo del geoide. ¿Se acuerdan que lo vimos algunas clases para atrás? En esa charla que vimos en el segundo encuentro. Bien, entonces cuando nosotros decimos la Concagua, como veíamos unas diapositivas atrás, tiene 6.900 no sé cuántos metros, estoy hablando de altitud. ¿Sí? Si yo hablara de la altura sobre el terreno, sería distinto. ¿Está bien? Tendría que medirlo, no sé bien. Tendríamos que ver si lo estoy midiendo de Plaza de Mulas o lo mido desde el ingreso al parque. ¿Está bien? Bueno, y después tenemos ahí entonces diferentes altitudes, porque tenemos una altitud que es ortométrica y otra altitud que tiene que ver con el elipsoide, que es la que, por ejemplo, nos va a tirar el GPS, que ya sabemos que no va a dar error, y también tengo un diferencial entre los dos. Estos son diferentes tipos de altitudes que tenemos que saber que existen, pero en definitiva nos va a interesar la altitud sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces, vamos a un caso concreto. Y vamos con lo que es la prominencia y el aislamiento, que son dos palabrejas que se suelen usar mucho, no sé si realmente las necesitamos, pero están ahí dando vuelta en la jerga montañística, está bueno más o menos tener idea de qué se trata. Suponiendo una situación en la cual nosotros queremos hablar de altitud, prominencia y aislamiento de una cierta montaña, hipotética, que sería la montaña B, que es la que tenemos marcada con nuestro circulito rojo con fondo amarillo, vamos a hablar de aislamiento, ¿sí? Y vamos a referir a la distancia mínima entre la cima de la montaña B, en este caso, y un punto de igual o mayor elevación, ¿sí?, de nuestra montaña. Medido como en línea recta de mi montaña, yo veo que allá, a unos kilómetros, veo que hay una montaña que es igual o más alta que la mía, lo mido en línea recta, ¿sí? Ahora, como la Tierra no es plana, por lo menos yo creo que no es plana, sino que es un esferoide, un geoide, bueno, lo que sea, lo vamos a medir más como una forma de arco. Cuando yo quiero medir, por ejemplo, el aislamiento de alguna montaña, por ejemplo, de Hawái, que ahí Marcelo estuvo en la zona de Hawái, está tan aislado de otras montañas que cuando mido la distancia, no sé, por ejemplo, de los picos más altos de Hawái, seguramente tendría que ir hasta el monte de Santa Elena o el Denali en Alaska. Entonces la distancia es tan grande que ya esa línea va a ser un arco, ¿no? Esto es una sutileza, pero lo mido en línea recta desde mi cima, desde la cumbre de esta montaña que estoy analizando, a la más próxima, en línea recta, de igual o mayor elevación. Cuando hablo de prominencia, esto es muy interesante, es como qué tan trompuda, qué tan picuda, como sobresaliente es esa cima, ¿está bien? Entonces voy a estar hablando del nivel mínimo que debería descender desde esta cima en la que estoy, en este caso es la cima B, ¿sí?, para ascender a otra montaña
cualquiera que sea, no importa que esté más lejos, sí, pero minimizando el descenso, ¿sí? No sé si se entiende esto. Entonces yo puedo estar en una montaña, quizá está más cerca en línea recta a la montaña A, pero a la montaña C yo tengo que descender menos, ¿está bien? Entonces voy a tomar ese dato particularmente. Entonces la prominencia un poco lo que me marca es qué tanto sobresale, digamos, es como que la prominencia se vincula mucho con el campo visual que me da esa cima. Cuando yo estoy, por ejemplo, en la cima de... bueno, el Chuyayaco es muy buen ejemplo, tiene un dominio que es enorme, porque la siguiente montaña con la cual yo voy a medir prominencia está, no quiero meter la pata, ahora me metí en un berenjenal, pero no sé si está en La Rioja, ¿está bien? O eventualmente está, no sé, la Concagua, están muy lejos, ¿sí? Mientras que si por ahí yo subo a una montaña subo, por ejemplo, al Cerro Luracatao, ahí cerca de La Puerta, que siempre hay colegas conectados. Subo al Cerro Luracatao y tengo el Nevado de Cachi ahí nomás. El Cerro Luracatao tiene 6.000 metros, el Nevado de Cachi, o el Nevado de Palermo, para poner un ejemplo más brutal todavía. Y está el Nevado de Cachi que tiene 150 metros más y está al lado. Entonces es como que me tapa el campo visual, es como que tengo un paredón, ¿sí? La prominencia tiene que ver con eso. Y la altitud, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es como la distancia vertical que existe entre la cima de la montaña analizada y el nivel medio del mar, ¿sí? Y lo vamos a expresar como metros sobre el nivel medio, faltaría ahí, del mar, ¿sí? Metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora, otra cosa interesante. Según nosotros, ahí estoy tirando mucho Hawái que seguramente Marce por ahí retome. Nosotros podríamos medirlo de otras maneras, podríamos medir desde la base, esto, ¿no? Como pensando más netamente en la prominencia, como en la altura. Lo que estamos refiriendo en este primer ejemplo del Everest es, bueno, cuánta altura y no cuánta altitud tiene, y comparar el Everest con el Kilimanjaro y ver las diferencias que hay, o podríamos tomar una medida de altitud desde el fondo oceánico, como sería en el caso, por ejemplo, del Mauna Kea en Hawái. Entonces nos daría que es una montaña gigantesca si la tomamos desde el fondo, ¿sí? Bueno, ahí nosotros vamos a estar hablando de metros sobre el nivel medio del mar. Nuestra definición va a ser esta que vemos acá, ¿sí? Pero bueno, es interesante porque podríamos medir de otras maneras también. Bien. Y otra cosa muy interesante y que tiene consecuencias concretas es que según en qué sector del planeta, respecto al eje de rotación, ¿no? Esto sabemos que en el sector ecuatorial, el espesor esto ya lo vimos en la clase de clima, el espesor de la atmósfera es mayor, ¿sí? Por el propio efecto de la rotación, mientras que en los polos es menor, es más achatado, ¿sí? El comportamiento de esferoide oblato que tiene la Tierra, como esta especie de mandarina, si consideramos no la litósfera, sino también lo que es la atmósfera, es un poco más marcado todavía, ¿de acuerdo? Acá está exagerado, digamos, ¿no? La escala que tiene nuestra atmósfera está como exagerado para remarcar esto. Pero esto tiene fuertes consecuencias, porque, por ejemplo, así en la charla de la semana pasada, Héctor nos contaba que él de repente iba en algún día a invitarnos a subir al monte Vinson, que es el pico máximo de mayor altitud de la Antártida. Tiene 5.000 metros, pongámosle para redondear, ¿sí? Ahora, tiene 5.000 metros en un sector del planeta donde la tropopausa, que es el paso, digamos, de nuestra atmósfera más respirable a la estratosfera, ¿sí? La troposfera a la estratosfera, está ubicado a unos 10 kilómetros aproximadamente, pero en otras zonas puede estar mucho más alta. Pongo, por ejemplo, el Chimborazo. El Chimborazo tiene una altitud sobre el nivel medio del mar mucho mayor, pero tiene una atmósfera más respirable, si se quiere. Y esto es muy interesante, porque conforme yo aumento latitudinalmente, o sea, conforme me voy a montañas que están más hacia el polo norte o hacia el polo sur, la atmósfera se adelgaza, si se quiere, ¿no? Entonces, la densidad que tiene es menor. Entonces, hay muchos relatos que cuentan lo pesado que es el monte Vinson. Obviamente es pesado porque está en la Antártida y hace N grados bajo cero, por supuesto, hay unos vientos terribles, pero más allá de eso, hablando exclusivamente de lo que es la aclimatación, es una montaña que se vuelve más pesada de lo que uno esperaría para ese tipo de altitud, que no es una altitud extrema. 5.000 metros en Jujuy, 5.000 metros, 4.892 en Jujuy, lo subimos con cierta facilidad en esta zona, dejando de lado toda la adversidad climática que ahí Héctor la semana pasada nos estuvo contando mucho, pero digo, solamente lo que tiene que ver con la aclimatación nos impone como algunos limitantes, ¿sí? Bien, con esto ya vamos cerrando. ¿Cómo se miden las montañas? Tenemos la cumbre principal, bueno, ahí no hay punto de discusión, es el punto más alto de, por ejemplo, lo que marcábamos en el Arácar, en el volcán Arácar, en nuestra curva de nivel, y tenemos otras cumbres secundarias, que son puntos de menor altitud dentro de la misma unidad, ¿sí?
Y ahí veremos, podemos definir si son cimas propiamente dicho o son subcimas. Y acá hay una clasificación de la huilla que decimos, bueno, si tiene más de 300 metros de prominencia, ahí tenemos que volver a la diapositiva de prominencia, ¿no? Si tiene más de 300 metros, ya directamente no decimos que es una cumbre secundaria, es una montaña, ¿sí? Si tiene entre 30 y 300, vamos a hablar de una cima, y si tiene menos de 30, es una subcima, un pico ahí, ¿de acuerdo? Así que ahí si alguno subió a alguna cordillera y tuvo que pasar, por ejemplo, subió a la cumbre Hoygard, antes de ir a la cumbre Libertador San Martín en el Cachi, ahí podrán medir a ver si es una cima, una subcima o una montaña. ¿Sí? Jugar un poco con eso, que no es más que una clasificación. Bueno, algunos ejemplos, usando un poco de todo esto, con algunos ejemplos concretos de montañas del noroeste argentino. Tenemos acá el Nevado de Cachi, el punto de mayor altitud de la provincia de Jujuy, una montaña hermosísima, Apu, además, con hallazgos arqueológicos inconmensurables en su cumbre, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, ¿no? Que la ladera que da hacia el oeste, acá tenemos el norte, fíjense que el norte está un poquito inclinadito para que me ayude con la visual, la ladera que desciende hacia las salinas, hacia el oeste, es una ladera más suave, y eso se ve reflejado en el perfil, que ya sabemos hacer perfil de la clase 2, acuérdense esto, ¿no? Y también eso se nos ve reflejado cuando vemos las curvas de nivel, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, una cierta altitud, 5.896 metros sobre el nivel medio del mar, dato oficial del IGN. Con mi GPS me puedo dar un poco más, un poco menos, y midiéndolo con el Google Earth me puedo dar un poco más, un poco menos. El dato oficial es este, y nos da una prominencia de 2.166 metros, ¿sí? O sea, cuando yo tengo que ver una montaña de mayor altitud, ¿no? A qué distancia está, y el aislamiento lo mismo, ¿no? 103 kilómetros, y ahí veo a cuál, respecto del Quehuares en este caso, una montaña un poco más alta que está en Salta, pero está relativamente lejos, ¿sí? Y ese mismo ejercicio lo puedo ir haciendo con cualquier montaña que yo quisiera estudiar, o no sé, si soy guía de montaña, puedo armar unos esquemas así y mostrarle a mis clientes y decirle, mirá, esto, lo otro, ¿no? Tengo acá el volcán Granada, ¿no? Muy interesante, y por ejemplo, yo viendo el perfil, lo que veo acá es, nosotros lo llamamos el faldón del volcán Granada, que es muy común, el Yuya también lo tiene en algunas zonas, que es como, vos tenés como dos niveles de mucho esfuerzo en la pendiente. El primero es como cuando te subís al volcán, y el segundo es, bueno, lo que es el ataque a la cumbre en sí mismo, ¿no? Hay como dos niveles de cambio de pendiente. Esta parte, por ejemplo, del faldón a veces es difícil pasarlo, porque si no conocés bien la zona, te metés como en como unos paredones que no los podés atravesar si no es escalando. Entonces, hay ciertas quebradas que uno puede subir y montarse a ese faldón. Bueno, es una particularidad que tiene este volcán específico. Acá como que la zona del cráter nos está quedando, nos está dando la espalda, ¿no? La montaña, entonces no vemos esa forma de cráter colapsado que tiene. Algunas son más suaves, qué sé yo, por ejemplo, el Cerro Casabindo, y ahí vamos viendo, ¿no? La altitud, la prominencia, el aislamiento. Bueno, creo que no vale la pena seguir insistiendo con esto, pero se ve un poco en la figura, el Cerro San Miguel en Salta, hermosísima montaña, muy aérea, con la confluencia de tres filos espectaculares, casi siempre está nevado, el Nevado San Miguel es una montaña muy linda, bastante técnica para la baja altitud, una altitud moderada, bastante técnica, se accede por filo casi sí o sí, ¿no? Y con una pendiente como bastante importante. Bueno, y ahí podemos ir viendo, no sé, el Peinado, montaña emblemática, hermosa de Catamarca. Y creo que la última que puse, Cerro La Ramada, ahí en la zona de Cusicusi, el noroeste de Jujuy, ¿sí? Bueno, esto lo podríamos hacer para cualquiera de nuestras montañas preferidas. Siempre uno tiene su corazoncito top 3, top 10 de mis montañas favoritas, de mis lugares favoritos para ir a escalar, o de mis proyectos, a dónde quiero ir, etcétera, etcétera. Una última cosa, nota de color, a ver si lo tiento a Marce que se meta con algo de esto. Digo, hay también orografías galácticas. Esto es un poco lúdico, si se quiere, ¿no? Pero el Monte Everest, comparado con las máximas altitudes, medidas sobre campos gravitatorios iguales, no que estoy midiéndolo de otra manera, me encuentro en Venus, ahí en Maxwell, y me encuentro en el gran Monte Olimpo en Marte, que tiene 21.230 metros sobre lo que sería el geoide de Marte, ¿está bien? Una altitud impresionante, ahí tendríamos que ir sí o sí con oxígeno suplementario, en parte por la gran altitud y en parte porque la atmósfera marciana no es respirable y es muy poco densa, pero digo, qué interesante, uno podría soñar el día de mañana ir a escalar el Monte Olimpo y subir en vez de 8.000 metros, subir 21.000, ¿no? Bueno, y también así como hay una cartografía, una geografía terrestre, uno puede encontrar una geografía marciana o de otros cuerpos celestes, ¿no? Se lo llama aerografía y ahí tenemos, bueno, muy interesante. A veces si uno quiere por ahí, mientras está por ahí relajando y
derivando, chusmeando cosas que potencialmente de interés, pueden mirar estas cartas que están construidas hoy por hoy con muchísimo detalle y nos encontramos con algunas estructuras por arriba de los 15.000 metros, ¿no? Muy interesante. Bueno, nota de color, y esto, a ver si tiro otro centro. Cuando te pasé el esquema, Marce, no estaba, pero yo digo, a veces se discute, ¿no? Bueno, pero no veo la curvatura de la Tierra, ¿y por qué no veo la curvatura de la Tierra? Y la Tierra es plana, y bueno, esto, y el elefante, ¿no? Y el talud, que estaría como esta gran Antártida que circunscribe. Pero digo, cuando uno lo pone a escala, ¿no? Estas moles, estas grandísimas montañas, decimos, no sé, el Chani, el Yayaco, el Nevado de Cachi, decimos, bueno, son gigantescas, pero cuando uno los pone a escala de lo que es nuestro planeta, realmente son pequeñas microprotuberancias que son apenas perceptibles, ¿sí? Cuando veíamos el modelo del geoide en una de las primeras diapositivas de la clase 2, está exagerado esas rugosidades que tiene, es casi imperceptible, ¿no? Acá hay una pequeña animación, cada una de las rayitas marca un grado, del giro completo lo dividimos, 365, marcamos un grado, y cada uno de los grados tiene, redondeando, ¿no? Unos 100 kilómetros, y ahí ponemos a escala cómo se vería, por ejemplo, el Monte Everest, ¿sí? Y si seguimos un poco más y vamos bajando de escala, llegamos a una escala de tipo árbol, que se parece más a nuestra visualidad cotidiana, y podríamos llegar a una escala mesita de camping, en la cual podríamos eventualmente tener apoyado un nivel de albañil y tratar de ver de por qué no se mueve la burbuja. Claro, lógicamente, puesto en estas dimensiones, la burbuja va a estar quieta, ¿no? Se va a comportar como un plano, porque es imperceptible, ¿sí? Simplemente ahí como estamos con nuestras cuotas de humildad. Bueno, vamos con algunas cositas, nos está quedando media hora, creo que vamos a estar muy cómodos, de ecología y biogeografía. De nuevo, como un pantallazo como para tener un poquito una base. Vamos a hablar de biogeografía, esto es parte 2 de la clase, ¿no? Creo que se entiende. Vamos a hablar de biogeografía como un tipo de geografía que estudia la distribución de los seres vivos, todos los seres vivos, vegetales, animales y de cualquier otro tipo, sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? Es una geografía de los seres vivos. Esto no importa tanto, digamos, pero cuando estamos pensando en esta zona de los Andes Centro-Sur, la Puna, tenemos ciertas regiones biogeográficas particulares que tienen, bueno, estudios, hay algunos investigadores, investigadoras que se han dedicado a profundizar en esto, y podemos encontrar manuales que nos ayudan a entender cómo son estos ambientes, cómo son estas biogeografías específicas de la zona, ¿sí? Más directo a nuestros intereses como montañistas, creo yo, que es la fitogeografía, que es en particular lo que tiene que ver con el hábitat de las plantas, ¿sí? Bueno, las plantas y los animales van de la mano, por supuesto, lo que sea, pero ¿por qué está tan importante la fitogeografía? A ver si lo marqué. Sí, exacto. Porque tienen mucha relevancia las especies endémicas que encontramos en las zonas de alta montaña, en las zonas, por ejemplo, altoandina, de Puna, para definir estas provincias. ¿Sí? Muchas veces los endemismos de las especies vegetales nos marcan un poco los límites entre una zona y la otra, ¿sí? No es tan lineal, no es tan simple. Acá, como siempre, al lado vamos teniendo como ubicaciones, y en la bibliografía tenemos los manuales de Cabrera, todos los clásicos que necesitamos leer sí o sí de cajón para saber más o menos el ABC de esto, ¿no? Después hay estudios focalizados y siempre tenemos algún link, algún video o algún otro material ampliatorio. Pero nos va a interesar mucho cómo se distribuyen las especies vegetales, porque nos ayudan a entender los cambios de ambiente, por ejemplo, ¿sí? Y estamos ahí en el campo de la fitogeografía, que se relaciona muchísimo, por supuesto, con la biogeografía. Los dibujos, si se fijan, se parecen bastante, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando estamos en una zona de alta montaña, tal cual la definimos para este curso, pensamos 4.000 metros para arriba, ¿no? Una alta montaña, realmente alta montaña, una zona, por ejemplo, Andes Centro-Sur, la Puna, tenemos ciertos determinantes ambientales que nos van a marcar estos ecosistemas, nos van a marcar la posibilidad o no de desarrollo de la vida vegetal, la posibilidad o no de desarrollo de la vida animal, etcétera, ¿sí? Y tenemos ciertos determinantes. Cuando pensamos en las precipitaciones, lo primero que vamos a ver, esto lo vimos en la clase de climatología, la clase pasada, si no me equivoco, si digo bien, un gradiente muy marcado que viene del este-noroeste, digamos, de este a oeste, ¿no? Pero no es el este directo, sino que viene del noreste hacia el sudoeste, ¿sí? Hay un gradiente en el cual vamos perdiendo humedad conforme vamos en dirección al sudoeste, ¿sí? Conforme ganamos latitud
y nos vamos yendo hacia el lado de Chile, vamos perdiendo humedad, con la gran e importantísima excepción de las barreras orográficas que tenemos, por ejemplo, en el sistema de yungas. Por eso ya lo vimos la clase pasada. Como gran patrón, hay un gradiente de pérdida de humedad que viene en sentido noreste-sudoeste, ¿sí? Tenemos también en estas precipitaciones una marcadísima estacionalidad, ¿sí? Esto ya lo vimos también. Hay meses que llueve mucho y meses que llueve poco y nada. Y tenemos en particularidad en los meses que llueve mucho, y no pienso solamente acá en, no sé, Yerbabuena, Tucumán, que tenemos ahí unos cuantos colegas que se suman a la clase siempre. Es una zona de muchas precipitaciones, o el Parque Calilegua, o el parque, o sea, pienso en zonas de no tantas precipitaciones, como puede ser, por ejemplo, Cachi. Aún así, en enero, cuando llueve, puede llover con mucha torrencialidad, quiere decir que llueve mucho, muy de golpe, ¿está bien? Esto nos marca también como un factor específico, como un determinante ambiental para estos ecosistemas, pensando en la vegetación. El efecto orográfico de la Sierra de las Yungas, esto lo marcamos. La temperatura, tenemos por supuesto un gradiente norte-sur. Esto se acuerdan que habíamos dicho como promedio de promedios. Cada 180 kilómetros que desde el Ecuador nos acercábamos al polo sur o al polo norte, la temperatura tiende a descender un grado, ¿no? Entonces cada 180 kilómetros más al sur va a ir bajando la temperatura, ¿sí? Pero a su vez tenemos, esto ya lo estudiamos en el hartazgo, el gradiente adiabático, que cada más o menos 1 kilómetro de ascenso, de altitud, por ejemplo, sobre el nivel medio del mar, vamos a estar perdiendo entre 6 y 10 grados centígrados. Entonces tengo la pérdida de temperatura norte-sur y la pérdida de temperatura desde menor altitud a mayor altitud, ¿sí? Y después, muy importante, en todos estos ambientes tengo una amplitud térmica brutal, ¿sí? ¿Qué quiere decir una amplitud? La amplitud térmica es, bueno, no importa si estoy en el verano o estoy en el invierno, ¿sí? Por ejemplo, es un día de invierno, bueno, ¿cuál es la máxima temperatura que registra mi termómetro al mediodía, a las 2, 3 de la tarde? ¿Y cuál es la mínima temperatura que registra mi termómetro? Y me fijo qué amplitud hay entre un dato y el otro. Y lo puedo hacer en el verano también. Y después lo puedo hacer entre la máxima del verano y la mínima del invierno, una amplitud total, una amplitud global, ¿está bien? Cuanto mayor amplitud térmica hay, más complejo es ese clima, ¿no? En la Puna tenemos una amplitud térmica muy severa, muy marcada, por efecto de la continentalidad y por efecto de la escasísima humedad en la atmósfera, ¿sí? Esto lo vimos también en la clase de climatología y de meteorología. Decimos cuando una atmósfera es muy seca, coadyuva, o sea, es concurrente con que la amplitud térmica aumente. Si yo me voy a dormir una noche, por ejemplo, no sé, en otoño, estoy ascendiendo al Nevado de Cachi y estoy en el anfiteatro Kun, por ejemplo, y me voy a dormir y hay niebla, no está lloviendo, ¿no? Pero hay niebla, están con mucha neblina, y me voy a dormir, y la temperatura de la noche va a bajar, obviamente, pero no va a bajar tanto como si esa misma noche, con esa misma temperatura, la atmósfera no hubiera ningún tipo de nubosidad, ningún tipo de neblina, fuera una atmósfera seca. Una atmósfera diáfana, la temperatura va a caer más abruptamente porque el agua, aún aquella contenida en la atmósfera, funciona como morigerando ese cambio abrupto de temperatura. Luego el efecto de la heliofanía, la cantidad de horas de exposición al sol, ¿no? Y heliofanía, ¿se acuerdan de la heliofanía teórica y la heliofanía efectiva? Las horas que efectivamente no hay nubes, que en la Puna son muchas, y los vientos que son brutales. Y por último tenemos los suelos inmaduros, que en parte son producto de todo esto anterior que vemos, ¿no? La gran altitud, la escasez de humedad, etcétera, etcétera. Suelos inmaduros son suelos pobres en materia orgánica, más bien pedregosos, arenosos, y en algunos casos salinos, o con presencia de minerales. Bien. El mapa de al lado, esto simplemente medio anecdótico, pero compara lo que llamamos una región puna en términos geológicos con una región puna en términos ecológicos. Y bueno, ojo porque, ¿no?, cada disciplina tiene su regionalización. En geografía decimos, hay tantas regionalizaciones como criterios posibles de regionalización se definan, ¿sí? Bien. Pero sí interesante esto, decimos, el gradiente de precipitaciones en esta zona es el elemento ordenador fundamental. ¿Está bien? Después hay muchas cosas que pasan, pero lo que me determina qué voy a encontrar en cada zona es el gradiente de precipitaciones, ¿sí? Y luego, sobre ese gradiente, van a intervenir otras características más de tipo específica. ¿Está bien? Por supuesto, la altitud influye, por supuesto, la pérdida de temperatura porque me estoy corriendo hacia el sur influye, por supuesto, pero es mucho menos abrupto. Sin embargo, el gradiente de precipitaciones es muy notable. Cuando yo estoy en la zona Puna más hacia el este, llueven 400 milímetros. Cuando estoy en la zona Puna más hacia el lado del Salar de Atacama, suelen llover
100 milímetros o incluso menos. Entonces, esos 300 milímetros de diferencia son letales sobre las posibilidades de desarrollo de estos ecosistemas, ¿sí? Luego, sobre esa base, intervienen los suelos, por ejemplo, interviene la hidrología local, interviene la pendiente, lógicamente, si yo estoy en una pendiente de, no sé, el 90%, las plantas no se pueden agarrar, y otros elementos puntuales específicos, ¿sí? Como la presencia de sal, etc. Y es muy importante, cuando vamos identificando estas características de la vegetación, cuáles son los factores limitantes, ¿sí? Y acá me gusta siempre el ejemplo de la palta. La palta es una planta, la palta, el aguacate. Algunos colegas, no sé si hay colegas de México, creo que no. Pero bueno, la palta es una planta que es bastante dura, más o menos se la banca, hay que ver las plagas y qué sé yo, pero es bastante sensible al frío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero cultivar una palta en Bahía Blanca, o quiero cultivar una palta en Neuquén capital. Son localidades que están en una zona un poco al sur de Argentina, pero no son zonas polares, ni mucho menos, ¿no? Pero son zonas que 1, 2, 3 días al año tienen heladas, ¿está bien? Entonces yo puedo tener la palta y quizá sobrevive la mayor parte del año, pero con que haya 1 o 2 días de helada, la liquida, ¿está bien? Entonces no importa que mi temperatura media sea una temperatura no tan baja o lo que sea, basta con que haya un día que caiga una helada, basta con que haya una semana que no caiga una gota de agua, ya no es para la palta, digo, para otra eventual planta, basta con que haya un día que llueva torrencialmente, puede ser que algunas especies vegetales queden fuera de la competencia. ¿Me explico? Esto es como el juego del calamar de las plantas. Entonces, están ahí y les vamos poniendo desafíos, porque la puna es el tren fantasma de las plantas, porque es durísima las condiciones, como le decimos, bueno, a ver cómo sobrevivís. Entonces, bueno, primero el frío, esto y lo otro. Pero no es solamente el frío promedio, o el frío, es cuál es el pico de frío que tengo, y ni siquiera quizá anual. Puede ser que si cada 10 años tengo una nevada que me deja sepultado toda la vegetación durante una semana, hay posiblemente muchas especies que no logren sobrevivir. Y sobrevivan las que, por ejemplo, no tienen una estructura aérea tan desarrollada. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los factores limitantes son muy interesantes para entender esto de la distribución fitogeográfica. Características edáficas, ya lo dijimos, suelos inmaduros, muy pobres en materia orgánica, arenosos, pedregosos, salinos, descomposición mínima de materia orgánica. Esto es muy interesante porque tenemos zonas son bastante frías, efecto de la altitud, y además, acuérdense que, por ejemplo, a 5.500 metros tenemos media atmósfera. A 5.500 metros tenemos la mitad de disponibilidad de oxígeno. Entonces, el proceso de descomposición de la poca materia orgánica que hay se da con muy poca disponibilidad de oxígeno y con mucho frío, y se nos generan, por ejemplo, donde hay agua y hay buena materia orgánica, se nos generan, más que suelo, a veces se nos generan turberas, como sucede en la zona sur en Tierra del Fuego, por ejemplo. Cuando vamos a algunas vegas nos encontramos con turba y no con suelo propiamente dicho, ¿sí? Bueno, muy interesante estos limitantes. Y ahí tenemos la adaptación de la vegetación, hermosísima. Por ahí vemos unas plantas así, decís, ay, qué feo, no hay nada. No, cuando las empezás a ver son unas genias, unas sobrevivientes. ¿Sí? Están ahí como atrincheradas, luchando contra todas las adversidades. Tienen raíces muy profundas. ¿Sí? A veces nosotros vemos ahí como una plantita muy modesta, y cuando nos empezamos a querer sacar o indagar, no habría por qué sacarla, digo, pero si lo quisiéramos hacer, nos encontramos con un sistema radicular gigantesco. Muchas veces las comunidades de la puna sacan las raíces para calefaccionarse, para cocinar, porque es donde ahí encuentran la madera, ¿sí? Tejidos de almacenamiento de agua para sobrevivir a los largos periodos de ausencia de precipitaciones. Hojas pequeñas y espinas, ¿sí? Para reducir la evapotranspiración, porque es tanta la exposición, por ejemplo, al sol y tan poca la humedad que pueden capturar, que necesitan reducir la superficie por la cual van a perder humedad, ¿no? Tallos fotosintéticos, ahí tenemos el chañar, no lo puse, chañar brea, una planta muy linda, hay mucho en Catamarca, por ejemplo, que tiene un tallo de un color verde muy llamativo, que claro, en un momento dice, bueno, nada, largo las hojas, me quedo chiquitito para no perder humedad y hago la fotosíntesis por el tallo mismo, por el palito. Nos encontramos con morfologías en cojín, como estamos viendo acá esta yareta, un poco distorsionada por el efecto artístico, o en placa. No son plantas que directamente, vos la mirás, yo miro esto acá le di una distorsión, la verdad que mala mía, no se ve del todo, pero esto yo lo miro y digo, es una roca verde. No es una roca, es una yareta, es una planta que se desarrolla en forma de roca justamente para aguantar y para sobrevivir. Especies halófilas, samófilas, nitrófilas. Acuérdense que siempre en ecología
cuando hablamos de filo es como algo que le gusta a la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, halófila es como que le gusta la sal, samófila le gusta la arena, nitrófila le gusta el nitrógeno, ¿sí? Entonces vamos encontrando especies que se van adaptando a las diferentes decenas de adversidades que vamos encontrando en estos ambientes. El frío extremo, la sequedad extrema, la torrencialidad, que quedan sepultados bajo la nieve, el viento que las destruye, las sales, la arena, bueno, terrible. Muy interesante, esto es nada, anecdótico total, pero una plantita muy chiquitita, el año pasado no había puesto una foto, que se llama Jaborosa parviflora, que es una plantita que van a ver en los perisalares muchas veces, o en algunas zonas donde hay congregación de vicuñas. Las vicuñas muchas veces se agrupan a la noche por protección, también por una cuestión de resguardarse de esos ambientes tan inhóspitos, y suelen generar como lugares donde hay como mucha caca de vicuña, hay muchas deposiciones y se va acumulando. Y esta plantita es nitrófila, como que se lleva bien con la superabundancia de nitrógeno, que puede ser limitante por otra especie, se desarrolla, se siente a gusto. Entonces, en unas zonas que hay mucha sal y por ahí mucha caca de vicuña, aparecen, tiene una florcita acá violeta, que es muy llamativa. Cuando la vean que anden caminando por ahí, digan, ah, mirá, esta es una especie súper adaptada para una condición como muy particular que se genera en esta zona. Bueno, Jaborosa parviflora. Sí, además tiene un nombre hermoso, Jaborosa parviflora. Sí. Jaborosa parviflora. Sí, muy lindo el nombre. Y es muy linda la planta, es como una matita, como muy chatita, para aguantar también, ¿no? El frío y todo lo otro que hay en esa zona. Bien, vamos medio redondeando. Tenemos dos grandes comunidades, quiero ir al tema de vegas, que es importante, dos grandes comunidades en esta zona que las vamos a llamar zonales y azonales. ¿Sí? Acá esta foto nos sirve como de ejemplo para esto. Vamos a hablar de comunidades ecológicas, digo, ¿no? Zonales cuando están determinadas por los grandes factores ambientales, que como vimos, el principal son las precipitaciones, pero también la temperatura, o sea, que tiene que ver con la altitud, con la latitud, por supuesto, la temperatura, la exposición al sol, lo que es la cara que mira al sol, y la cara lo que es la solana y la umbría, no importa esto, pero digo, ahí la cara que mira al norte en el hemisferio sur tiende a recibir más horas de sol, más radiación solar, la que mira al sur menos, bueno. Son factores generales, también, que dependen de las condiciones generales de una gran región, por ejemplo, ¿sí? Eso lo vamos a llamar comunidades zonales. Por el contrario, vamos a hablar de comunidades azonales, aquellas que dependen mucho más de factores edáficos, sobre todo, factores locales específicos, antes que los grandes factores ambientales, como puede ser el suelo, las aguas, la presencia de agua, o la presencia de sales, o de nitrógeno, podría ser un caso extremo muy chiquitito ese, ¿está bien? Ahí hablamos de comunidades azonales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta zona, yo tengo acá, es una vega, esto no me acordaba el año pasado dónde era, es por el Nevado de Poqui, zona de Jama, más o menos 4.800 metros. Tengo una vega, y bueno, veo ahí que hay un conjunto de especies, ¿no? Como unas yaretas, puede haber algunas juncáceas incluso, y veo que cuando me alejo un poquito de este pedacito de suelito, que tampoco está hiperdesarrollado, pero este pedacito de suelo y esta presencia de esta agüita que está cayendo ahí, me encuentro con otro paisaje, que es un paisaje dominado, en este caso, por las chillaguas, por la Festuca argentinensis, que domina, si yo, no lo podemos ver en la imagen, pero todos sabemos que si nos subimos a esta loma y el paisaje sigue similar, esto va a ser un campo infinito de chillaguas, ¿no? Este color amarillo, hasta donde alcanza la vista, mientras que la vega es una cosa circunscripta, mucho más chiquitita, porque está asociada a ese suelo en particular. Cuando me corro unos metros, rápidamente encuentro un factor limitante de estas especies y mueren. Si la yareta puesta en una zona, no sé, muy alejada de esta zona húmeda, va a colapsar, no va a poder sobrevivir. Es como una palta, más luchadora, pero en definitiva depende de este tipo de recursos concretos. Ahí les dejo un link muy lindo, una clase que es muy didáctica de la doctora Fabroni, especializada en puna salteña, siempre lo recomiendo, muy muy interesante, y explica bastante bien esto, he tomado algunas cosas para esta clase. Tenemos tres grandes ecosistemas en esta zona, lo que es la estepa y las vegas, digamos, la estepa arbustiva, o sea, una estepa dominada por arbustos, una estepa graminosa, una estepa dominada por gramíneas, y las vegas. Y después, por supuesto, tenemos suelo pelado, ¿sí? Lo que es el pedregal, suelo pelado, suelo desnudo, ¿de acuerdo? Y son los grandes ambientes que dominan nuestra zona de alta montaña, nuestra zona de puna, ¿sí? Las vegas están esporádicamente en algunos lugares, asociadas a quebradas, asociadas a algunos lugares que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, y luego tenemos las grandes formaciones zonales, la estepa arbustiva y la estepa graminosa, y por supuesto combinaciones, no necesariamente son formas puras. Y después lugares donde hay directamente roca expuesta, ¿no? Que ya no hay desarrollo de ningún tipo de suelo,
Aunque acá veamos esto como muy raquítico, hay una cuota de materia orgánica, hay procesos de pedogénesis en curso, o sea, procesos de formación de suelo en curso. Incluso en estas zonas que vemos que son tan arenosas, con tan poca humedad, hay un proceso de formación de suelo incipiente, muy inmaduro, pero está ahí presente. Ahora, en otras zonas, como la imagen de la derecha, directamente no hay nada. Y es posible que si yo busco, no encuentre ni siquiera una especie vegetal en algunos lugares, ¿sí? Tenemos algunos arbolitos en la puna, esto es un poco anecdótico, se va poniendo más y más anecdótica la clase. La quenya es un árbol muy emblemático, muy lindo. Hay un lugar, yo solamente los encontré en la cuesta de Rachaite, que es un camino cuando uno va desde Abrapampa, Jujuy, hacia la zona de Coranzulí y Liviara. Hay una cuesta, una trepada, y las quebradas que suben esa trepada, en parte por proceso de lluvias orográficas, a la escala de la humedad que tiene esa zona, que es muy, muy poca, y al resguardo de esas quebradas se generan bosques de quenya. Son unos bosques, decís bosques, son conformaciones, digamos, de predominio donde están estas especies arbóreas, muy hermosas, muy especiales, que están un poco amenazadas porque se las utiliza un poco, se las sobreexplota, si se quiere, por lo menos en tiempos pretéritos, para el uso de su leña, que es muy buena para calefacción, etc., ¿no? Sé que hay en la zona, si no me equivoco, en Quebraleña, algunas zonas circundantes a las Salinas Grandes, hay conformaciones también ahí de bosques muy lindos. Yo lo conozco en la zona de Rachaite. Pero bueno, es más bien algo, una excepción, ¿no? Lo que tenemos mayormente son especies arbustivas, quizá la más emblemática es la tola, que la vemos por todos lados. Tenía que haber puesto una foto con alguna florcita. Me gusta esta porque tiene el cartelito con el nombre científico. Y la más, si se quiere, emblemática es la chillagua, un tipo de festuca. La otra vuelta hablaba con un colega biólogo, le preguntaba esto, los nombres, porque el nombre científico es Festuca argentinensis, y hay un predominio y una abundancia importante en esta zona, pero también en cada zona reciben diferentes nombres. Entonces por ahí en Salta la llaman chillagua, pero en otro lugar por ahí le dicen paja brava, pero por ahí le dicen paja brava a otro tipo de festuca en otro lugar, ¿está bien? Entonces hay quien por ahí le dice coirón, quien no, ¿sí? Pero bueno, en definitiva es esta plantita que seguramente todos hemos visto cuando llegamos a cierto piso ecológico, ¿no? Si vienen de Tucumán subiendo la Conquija, vienen ahí por el bosque, todos mojados, con la humedad, y en un momento, bueno, salimos por las últimas quebradas de Las Vegas y de repente, ¡pum!, pasamos por arriba de la línea de nubes y nos encontramos con estos enormes pastizales, esta estepa arbustiva dominada, por ejemplo, por la chillagua. Yo siempre cuento como anécdota que rumbo al Quehuito, un cerro ahí al Azufre, me clavé una puntita de la chillagua, es bastante traicionera, se me quedó dentro del dedo y lo llevo de recuerdo, nunca me lo pude sacar, a pesar de que han intentado hacer una intervención quirúrgica. Y quizá la yareta, como una de las más emblemáticas y más lindas de las zonas de Vega, esta no está retocada artísticamente como la anterior, y se ve ahí, ¿no? Pero ya mismo acá veo que la yareta está combinada con alguna especie de graminosa y con otro tipo de especie vegetal en forma de placa, ¿está bien? Propio de Las Vegas. Bueno, ya vamos un poco cerrando. Vegas, ciénagas, bofedales, mallines, ciénegas, también lo van a encontrar muchas veces dicho en el norte, seguramente algún otro sinónimo, pseudosinónimo. Es lo mismo, no es lo mismo. Sí sabemos que los mallines refieren netamente al sur, es un vocablo muy propio del sur argentino, del sur chileno. En el norte, siempre hablo del norte, ¿no? De la región chilena, región argentina, lo que es nuestra zona de centro-sur, Puna. La palabra genérica es vega, ¿sí? Se suele, y a veces se intercambian sin mucha justificación. Por lo general, bofedales refiere a vegas que son de gran altitud. O sea, cuando hablamos de una vega que está a 4.500 metros y tiene una extensión importante, a veces lo referimos como bofedales. Ciénagas o ciénegas suele referir a vegas que tienen una pendiente muy suave y por tanto las aguas tienden a estancarse un poco más y a ser un poco más fétidas, como quizá podría llegar a ser la imagen que estamos viendo acá. Ciénaga viene de cieno, o sea, viene de barro, también. Hay diferencias, pero en concreto siempre estamos hablando de humedales altoandinos y humedales puneños, ¿sí? Que acá tomado de Cabrera, que es como una especie de gran referencia en estos temas, son praderas anegadas con humedad permanente que pueden o no tener agua superficial. Atención con esto, hay vegas que nunca tienen agua en superficie, sino que va en alguna capa un poco subterránea que escurre todo el año y se alimentan de manantiales, ojitos, que son estas nacientes, ¿no? Estas vertientes chiquititas, deshielo y la lluvia, ¿sí? Y forman un cierto césped de ciperáceas, juncáceas, cojines, que sería el ejemplo de las yaretas, muy apretados y de muy baja altura. Tenemos alguna imagen. ¿Cómo funciona una vega? Ya vamos cerrando, que es muy interesante esto. Para que se forme una vega, y quizá acá, iba a poner una diapositiva y me olvidé, voy a hacer una cosa que está muy mal, y voy a volver muy rápido,
a una imagen que tengo acá, para que se forme esto, se tienen que generar ciertas condiciones. Hay vegas que son de una extensión mucho mayor, pero yo tengo, ¿por qué se genera acá un afloramiento de agua y por qué se genera acá un microsuelo y aparece una comunidad, azonal específicamente que veíamos asociada al suelo, etc.? Bueno, tienen que darse un conjunto de situaciones, la principal de las cuales es que aflore, quizás no necesariamente hasta la superficie, pero sí alguna capa más superficial, haya un afloramiento de agua, ¿sí? Normalmente en zonas de montañas nosotros tenemos como procesos de recarga, ¿sí? Por ejemplo, se dan precipitaciones, pongamos lo más obvio, precipitaciones a llueve o nieve o llovizna o cae granizo, pongamos lluvia, y también se van dando procesos de deshielo, que un glaciar, un nevero, funciona como una especie de esponja que va devolviendo conforme aumentan las temperaturas del año o durante el día, van cediendo un poco de humedad a esos suelos circundantes, a esos ambientes circundantes, y esa agua va corriendo y va drenando. Muchas veces en la zona de montaña, como son zonas de gran presencia de rocas sueltas, son zonas donde prácticamente no hay suelo, son de gran pendiente, mucha arenosidad, etc., el agua se infiltra y se pierde, ¿sí? Pero muchas veces esa agua no es que va a descender hasta el corazón de la roca, no va a ir hasta el centro de la tierra, sino que va a soler encontrar algún tipo de capa más o menos impermeable y puede ser que se deslice por esa capa, ¿no? No sé, alguna roca con un nivel de impermeabilidad mayor. Y puede ser que en algún lugar, por la propia forma que tiene la montaña en ese lugar, esa pendiente se suavice, esa capa, ese estrato específico, tienda a aparecer más cerca de la superficie, y si hay algún tipo como de, digámosle, orografía no sería la palabra, si hay algún tipo como de suavidad en la pendiente que permita que esa agua perdure un poco en superficie o cerca de la superficie, puede ser que se genere una vega. ¿Está bien? Tienen que darse varios factores. Entonces, la vega tiene por lo general una vertiente de alimentación, que a veces la vemos o a veces no. Podemos ver directamente una vertiente saliendo de la roca y que empieza a alimentar un ambiente como el que veíamos en la imagen anterior. O puede ser que yo no llegue a ver la vertiente y eso suceda debajo de esas capas de yaretas y de vegetación, perdura durante cierto momento y luego tiene dos desenlaces. O tiene un canal de salida, o sea, un lugar donde se vuelve a infiltrar o se encausa en un curso mucho más acotado, no se distribuye sobre una superficie que da lugar a esa comunidad, o bien llega, por ejemplo, a un borde de un salar y ya se infiltra de manera definitiva, ¿no? Y deja de estar en superficie, deja de estar cerca de superficie y desaparece, ¿sí? Es muy interesante el comportamiento de las vegas. Esto sí, yo creo que puede llegar a tener como alguna utilidad práctica para cuando pensamos una expedición, porque Las Vegas, esto es el pie del nevado de Poquis, por la quebrada de las Garras, porque ese cuerpo de agua que viene corriendo, quizás yo lo voy viendo aparecer y desaparecer en diferentes lugares, ¿no? Entonces acá tomé un ejemplo concreto de alguna zona que me ha tocado andar, podrían ser muchísimos los ejemplos, pero este me parecía muy lindo. ¿Por qué? Porque en un momento llegamos a la naciente de esta vega, o una de las nacientes, porque va teniendo varias nacientes, que había un ojito, literalmente un ojito, porque incluso los ojitos suelen ser medio redondeados, ¿no? Es un lugar donde se genera una estructura que genera que el agua que viene en esta capa, esta capa no superficial, aflora. Y acá es una foto concreta que saqué ese día. Hay una roca medio rodeada de yaretas y de unos cojinetes, y aparece una vertiente de agua con digamos, emanando una cantidad de agua bastante importante para esta zona que tiene una aridez extrema, ¿sí? Y eran dos, esta es una y había otra ahí a unos pocos metros de menor volumen, ¿no? Como menos metros cúbicos por minuto, pero también aportando agua. Bueno, y eso genera una microvega muy pequeña que tendría una extensión de, no sé, unos 30 o 40 metros, que nosotros en esa expedición acampamos ahí al costadito porque teníamos agua y reparo, menudos recursos a los 5.000 metros, ¿no? Muy lindo. Bueno, y conforma ahí como una pequeña olla, una vega, bueno, donde hay algunos juncos, había ranas, una cosa hermosa. Estas especies en cojín, como las yaretas, pero claro, a los pocos metros desaparecía. ¿Está bien? Eran 20, 30 metros y se infiltraba, se perdía, ¿sí? Y luego de infiltrarse, volvía a aparecer, se metía como un canal, se iba debajo de la tierra, y volvía a aparecer, y luego se volvía a perder, y luego se volvía a aparecer, y luego se volvía a perder, y así iba transcurriendo
durante unos cuantos kilómetros. Entonces, por ejemplo, había un lugar donde en unas lajas, que no sé si laja es la palabra técnica precisa, pero digamos, por unas especies de pizarra, que tampoco sé si son pizarra, pero unas rocas de formación laminar, el agua corría entre esas capas, ¿no? Venía por debajo de unas rocas más porosas, y en esas lajas es como que el agua se chocaba evidentemente con una superficie como menos porosa, más impermeable, y aparecía y hacía, no se llega a ver mucho acá porque eran gotas, pero hacía como una pequeña cascada. Caía de una laja, de esa laja caía arriba de otra laja, y de esa otra laja caía la arena y desaparecía. Afloraba por 1,5 metros, 2 metros, pero era mágico, y esto pasa en algunos lugares, por ejemplo en el Yayaco. Tenés el dato y vos vas y te vas con tu caramañola, con tu cantimplora, y sabés que ahí podés recargar el agua, pero la recargás ahí, 10 metros más arriba, 10 metros más abajo, ese curso se infiltra, va al subalvio, va a una capa más profunda y lo perdés. Luego esas vegas, cuando van llegando a una zona más de lo que es el pie del cerro, bueno, ahí sí encuentran campo fértil, encuentran, bueno, la posibilidad de emerger y encuentran una pendiente mucho más suave. En estas zonas, las anteriores, la pendiente es brava, pendientes del 40, del 35, 40, 50. En esta zona, ya al pie del cerro, la pendiente es mucho más suave, no sé, entre el 2, 3%, el 7, 8%, y se forman ya sí una comunidad mucho más evidente de, no sé, por ejemplo, esta zona tenía 200, 300 metros de ancho y bastante largo. Y luego de ahí discurre por superficie, no es que se infiltra, pero llega a una zona, al pie puede ser por ejemplo al pie del salar, al pie de un barrial, al pie de alguna zona, de alguna cuenca, de estas cuencas endorreicas, donde vas terminando este flujo superficial, o superficial por momentos, y se termina infiltrando. Y muchas veces el final de estas zonas de vegas tienen este comportamiento como más estancado, ¿no? Ya no hay tanta pendiente, entonces la vega se empieza a encharcar, obviamente al estar encharcada es más fácil que se evapotranspore, hay muchos animales, los animales se caen, a veces se mueren, hacen caca, el agua se pone, muchas veces está como más barrosa, tiene un sabor mucho más fuerte de la bosta de los propios animales, y finalmente, unos pocos metros más adelante, ya empieza a aparecer la presencia de sal y se pierde por completo, ¿sí? Pero es interesante esto, que cuando uno anda perdido en una zona de montaña y qué sé yo, por lo general, ojalá hagamos una buena planificación, incluyendo en la planificación los puntos posibles de recarga de agua. Pero digo, si estamos perdidos por algún motivo, no sé, se nos perdió el GPS, lo que sea, sabemos que hacia el pie de los cerros es mucho más factible que encontremos agua. Entonces, si por ejemplo yo encontrar algún lugar donde veo que hay cursos de agua secos, como podría ser lo que vemos en la satelital en esta zona, es probable que si yo los empiezo a remontar, en un momento llegue a algún tipo de zona, vega de este tipo, y un poco más adelante me encuentre con una vega ya más de agua más límpida, que corre, que sea como más apetecible para tomar, ¿sí? Una cosa muy importante que se la puede monitorear desde el Sentinel Hub, que lo mencionamos como una buena herramienta para temas climáticos, pero es una excelente herramienta para planificar los aspectos vinculados a la hidratación, a la disponibilidad de agua, que depende de cursos superficiales. Nosotros podemos ver en diferentes momentos del año si las vegas tienen o no agua, y van a tener o no agua dependiendo de algunos factores. Primero, hay vegas, como por ejemplo estos ojitos. Este ojito da agua aproximadamente 9, 10 meses al año, pero hay un momento específico que por acción, yo creo que por falta de recarga del propio canal y por congelamiento, la vega es como que se seca. Siempre encontrás alguna escarcha que podés llegar a, bueno, a fundir para zafar, pero no siempre tienen agua, no necesariamente todo el año. Entonces es interesante porque este comportamiento medio errático que desaparecen de las vegas, combinado con un análisis de diferentes momentos del año, me permite saber si puedo llegar a tener agua o no. Yo me encuentro una imagen de este tipo en el mes, en el día que voy, y sé que voy a disponer de agua. Si tengo esto a 5.000 metros rodeado de roca pelada, porque alrededor de esto prácticamente no hay ni siquiera suelo, no es que hay una estepa graminosa, es que acá hay agua, ¿está bien? Vamos a dedicarme un poquito en la clase que viene a las grandes fuentes de agua, porque tiene mucho que ver con la salud, y vamos a ver también hay algunas cuestiones de las capas superficiales, pues se puede conseguir agua escarbando un poquito. Bueno, nada, estos ya son unas últimas plaquitas así ya bastante anecdóticas. Decimos, la fauna, al igual que la vegetación, tiene fuertes adaptaciones a los limitantes ambientales que tenemos. La fauna en cierta medida sigue la vegetación también. Mucha biodiversidad en la puna, en la zona altoandina. Una cosa muy importante para los colegas por ahí que no están tan familiarizados con estas zonas, que por ahí
si uno está acostumbrado a, pongo un ejemplo extremo, ¿no? Uno está acostumbrado al trekking en la zona de los bosques del sur argentino, en la selva valdiviana, en la zona de Chile, o está acostumbrado a los trekking en la selva de Yungas, en el Parque Nacional Baritú, y de repente vamos a recorrer la zona de Puna y la zona altoandina, la zona de altas montañas, quizá podemos llegar a pensar de que es un ecosistema raquítico, y podemos llegar a pensar de que son ambientes, son lugares que por ahí no tienen tanto valor en términos ecológicos. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque por supuesto no tienen la exuberancia de esos ecosistemas, por ejemplo, selváticos, ¿no? Eso es una locura, es un vergel, etc. Pero sí hay en estas zonas de Puna y en estas zonas altoandinas una gran concentración de especies endémicas. Hay especies que solamente vamos a encontrar en estos lugares. Y quizá hay otras zonas de bosque que, a Dios gracias, están quizá hay muchos puntos de conservación, etcétera, justamente porque los vemos muy hermosos y los vemos muy exuberantes, que quizá hay especies que yo encuentro en un parque nacional y lo encuentro en varios otros, incluso en varios parques a lo largo de diferentes países de nuestra región, ¿sí? En cambio, muchas veces las especies que encuentro en estos lugares, que las especies pueden ser una ranita, una lagartijita, y capaz que no me interesa, pero estoy encontrando como especies que son muy endémicas de esos lugares. Entonces, ojo con eso, como para, de alguna manera, poner en valor. Y a su vez son frágiles. ¿También? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros discurrimos por Las Vegas, deberíamos ser muy respetuosos y muy cuidadosos de, por supuesto, no dejar basura, ¿no? Pero tratar de no estar pisando las zonas de vegetales. Si, por ejemplo, hay un sendero que han hecho otros montañistas antes que nosotros, o las comunidades cuando llevan a sus animales al pastoreo, debemos circular por esos senderos, bueno, etcétera, ¿no? Yo digo, poner en valor la biodiversidad de la Puna, que es muy alta, es muy alta, por la gran cantidad de endemismos que tiene, las grandes particularidades que tiene. Bien, bueno, hay algunas placas. Tenemos acá los camélidos de Sudamérica, para nada, como una cosa anecdótica, pero son muy representativos de estas zonas. Hay unas fotitos para no decirle guanaco a la vicuña o llama a la alpaca, etcétera, para que no se nos rían. Tenemos siempre esta placa, esto es anecdótico, esta placa para cuando vamos caminando, poder parlamentar con nuestros compañeros de expedición si tal o cual huella o tal o cual deposición es de puma o puede ser de un perro, de algún pastor que anda por ahí, el tema de los 3 lóbulos traseros en las pisadas, fundamental, y el tamaño, bueno, también ahí la presencia o no de pelaje de vicuñesco en las deposiciones. Tenemos ahí las discusiones si fue una vizcacha, lo que vi es una chinchilla, bueno, por ahí hay un árbol genealógico de los chinchíllidos. Y lo último, esta es la última para que vean que no les miento, hay una culebra ahí, siempre lo menciono, nunca he tenido un encuentro, porque no hay especies de serpientes ofídicas, digamos, venenosas, con los 2 colmillos frontales, pero hay una culebra, pero que es una culebra que tiene importancia médica, porque hay registros de gente que ha muerto. No es tan común, pero se distribuye justamente en esta zona altoandina puneña. Nada, simplemente como para saber eso, se suma a un montón de otros pequeños arácnidos y alacranes y cosas que hay que tienen cierta peligrosidad, no porque nos vaya a costar la vida, pero si un alacrán nos pica, qué sé yo, el dedo, capaz que nos cuesta nuestro viaje, nos tenemos que volver, o la pasamos mal, duele mucho, etc. Pero sí, esto como que hay una especie como que es bastante peligrosa, no es tan común encontrarla, pero hay registro sobrado de que está por esta zona. Para si vemos ahí alguna culebrita, no ir a imaginarnos que somos ¿cómo se llama? El cazador de cocodrilos, ¿verdad? Y querer ir a agarrarla y nada, primero para no molestarla, porque no tenemos derecho, y segundo, también porque puede llegar a ser peligroso. Bueno, estamos muy bien con el tiempo, vamos a ir cerrando por ahora, y vamos como siempre hacemos, bueno, esto es siempre nuestra adaptación, vamos a ir parando y les pregunto, antes de parar la grabación, si tenemos alguna duda, alguna consulta, o si no, vamos al cortecito. Y de paso ganamos ahí algunos minutos también para que Marce esté más cómodo en el tiempo. José Ruiz ha levantado la mano directamente, no sé si fue como para hacer una mención. Adelante, si no, capaz que fue por error, pasa a veces. Bueno, vamos a detener la grabación